Antes de comenzar no olvides de suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. De J.R.R. Tolkien. Número 1. Aclaración. La suma variedad de la incidencia de los comentarios hizo necesario que la mano del autor se distinguiera de la del editor de modo diferente en diferentes partes de este libro. El autor aparece en tipo grande a lo largo de todo el texto original, y en la introducción y en el apéndice, sangrado al margen. Introducción. Los problemas con que se enfrenta quien tiene la responsabilidad de los escritos de un autor fallecido son difíciles de resolver. Puede que en esta situación, algunas personas decidan que no se publique ninguna clase de material, excepto la obra que esté virtualmente acabada a la muerte del autor. En el caso de los trabajos inéditos de J.R.R. Tolkien, quizá esta parezca a primera vista la medida más adecuada, puesto que él mismo, muy riguroso y exigente con su propia obra, ni siquiera hubiera soñado en permitir la publicación de estas narraciones, aun las más acabadas, sin que pasaran antes por un largo proceso de reelaboración. Por otra parte, me parece que la naturaleza y el alcance de su capacidad inventiva ponen a sus historias, aun las abandonadas, en una posición peculiar. Que el Silmarillion no llegara a conocerse es para mí impensable, a pesar de su estado desordenado, y de las conocidas aunque irrealizadas intenciones de transformar lo que tenía mi padre, y en este caso, después de mucho vacilar, me atreví a presentar la obra no en la forma de un estudio histórico, un complejo de textos divergentes eslabonados por comentarios, sino como un cuerpo completo y coherente. Las narraciones comprendidas en este libro, en verdad, pisan un terreno del todo distinto, tomadas en conjunto, no constituyen un todo, y el libro no es nada más que una colección de escritos dispares en forma, intención, acabamiento, y fecha de composición, y también, en el tratamiento que les di, referidos a Númenor y la Tierra Media. Pero el argumento en defensa de su publicación no es, por naturaleza distinto, aunque sí de menor fuerza, del que sostuve para justificar la publicación del Silmarillion. Las que nunca hubieran renunciado voluntariamente a ciertas imágenes, Melkor con Ungoliant, cuando juntos contemplan desde la cima de Yarmentir, los campos y pastos de Yavanna, oro bajo los altos trigales de los dioses, las sombras que arroja el ejército de Fingolfin al salir por primera vez la luna en el occidente, Beren, que atisba camuflado en un lobo bajo el trono de Morgoth, o la luz del Silmaril súbitamente revelada en la oscuridad del bosque en el Doret, comprobarán, según creo, que las imperfecciones de la rima de estos cuentos quedan con mucho compensadas por la voz de Gandalf, que se oye aquí por última vez, cuando se burla del altivo Saruman en la reunión del Concilio Blanco en el año 2851, o cuando cuenta en Minas Tirith, después de terminada la Guerra del Anillo, cómo llegó a llevar a los enanos a la celebrada fiesta de Bolsón Cerrado, por la aparición de Ulmo, señor de las aguas, al levantarse del mar en Vinyamar, o por la de Mablung de Doriath escondido, como un ratón de campo, bajo las ruinas del puente en Nargothrond, o por la muerte de Isildur cuando sale luchando del lodo del Anduin. Muchas de las piezas que componen esta colección son desarrollos de temas contados más brevemente, o al menos mencionados en otros sitios, y hay que decir, sin más demora, que muchos lectores de El Señor de los Anillos no encontrarían satisfactoria gran parte de este libro, pues consideraría que la estructura histórica de la Tierra Media es un comienzo y no un fin, el modo de la narración y no su objetivo, y tendrán escasos deseos de seguir más adelante la exploración por sí misma. No querrán conocer cómo se organizaron los jinetes de la marca de Rohan, y de buen grado dejarían en paz a los hombres salvajes del bosque de Druid. Mi padre, por cierto, no los consideraría equivocados. Dijo en una carta escrita en marzo de 1955, antes de la publicación del tercer volumen de El Señor de los Anillos. Ojalá no hubiera prometido que seguirían unos apéndices, pues creo que su aparición en forma truncada y comprimida no satisfará a nadie. Por cierto, no a mí, es evidente por las cartas que recibo, en cantidad abrumadora, que tampoco satisfará a la gente que gusta de esas cosas, sorprendentemente abundante, mientras que quienes disfrutan del libro como historia heroica, solamente, y encuentran en las perspectivas inexplicadas, parte del efecto literario, con razón no harán caso de los apéndices. Ya no estoy tan seguro ahora de que la tendencia a tratar toda la obra como una especie de vasto juego sea en verdad acertada, por cierto no para mí, pues esas cosas me resultan fatalmente atractivas. Que tantos clamen por mera información, o conocimientos, es quizá un tributo al curioso efecto que tiene una historia fundada en una muy minuciosa elaboración de su geografía, su cronología y su lengua. En una carta del año siguiente escribió:
Mientras que muchos como usted solicitan mapas, otros desean indicaciones geológicas más que la situación de los lugares, muchos quieren gramáticas, fonologías y especímenes élficos, algunos métricas y prosodias. Los músicos quieren melodías y notaciones musicales, los arqueólogos, cerámicas y metalurgia, los botánicos una más precisa descripción de los mayor, Elanor, Nipredil, Alfirin, Mayos y Simbelmine, los historiadores desean más detalles acerca de la estructura social y política de Gondor, los curiosos quieren información sobre los aurigas, los Arad, los orígenes de los enanos, los hombres muertos, los Beórnidas y los dos magos desaparecidos, de los 5 mencionados. Pero sea cual fuera el punto de vista que se adopte sobre esta cuestión, algunos, como yo, encontrarán mayor valor que la mera revelación de detalles curiosos en el hecho de saber que Beantur el Númenóreano llevó su barca en Tulese, el regreso, a los puertos grises ayudado por los vientos de la primavera del 60º año de la Segunda Edad, que la tumba del Endil el de la alta talla fue erigida por Isildur su hijo en la cima de la colina del Fanal de Alifirien, que el jinete negro que vieron los hobbits en la neblinosa oscuridad de la ladera lejana de Ucleuri era Canfil, el jefe de los espectros de los anillos de Dol Guldur, o aunque la infancia de Tarannon, 10º rey de Gondor, que no tuvo hijos, hecho registrado en un apéndice del Señor de los Anillos, tenía relación con los gatos, hasta ahora enteramente misteriosos, de la reina Berutiel. La construcción del libro ha sido difícil, y el resultado obtenido, algo complejo. Las narraciones son todas, inconclusas, pero en distintos grados, y en distintos sentidos de la palabra, por tanto, han exigido un tratamiento diferente, más adelante diré algo sobre cada una de ellas, y aquí solo llamaré la atención sobre algunos rasgos generales. El más importante es la cuestión de la coherencia, el mejor ejemplo es el texto titulado, La historia de Galadriel y Celeborn. Se trata de un cuento inconcluso, en un sentido amplio, no una narración que se interrumpa bruscamente como de Tuve y su llegada a Gondolin, ni una serie de fragmentos como Sirion y Or, sino una obra primaria de la historia de la Tierra Media que nunca fue definida con claridad y que nunca tuvo forma escrita definitiva. La inclusión de las narraciones y esbozos de narraciones inéditas, por tanto, implica la aceptación de la historia no como realidad fija, con existencia independiente que el autor comunica, en el papel de traductor y redactor, sino como concepción imaginaria en desarrollo y que cambiaba en su mente. Desde el momento en que el autor dejó de publicar él mismo sus obras, después de someterlas a una minuciosa crítica y a un juicio comparativo, el más avanzado conocimiento de la Tierra Media que pueda encontrarse en sus escritos inéditos entra a menudo en conflicto con lo que ya se sabe, y los nuevos elementos incorporados al indicio existente contribuyen menos a la historia del mundo inventado que a la historia de su invención. En este libro he aceptado desde el principio que por fuerza ha de ser así, y salvo en relación con detalles menores, tales como cambios de nomenclatura, que hubieran creado una confusión desproporcionada, o la necesidad de una dilucidación desproporcionada, no he cambiado nada para que fuera coherente con la obra ya publicada, y en cambio he llamado la atención en todo momento sobre conflictos y variaciones. Por tanto, en esto, Cuentos inconclusos es esencialmente diferente del Silmarillón, en el que un objetivo primordial, pero no exclusivo, era lograr cierta cohesión, tanto interna como externa, y, salvo en determinados pocos casos, he tratado en verdad la forma publicada del Silmarillón como un punto de referencia fijo, al igual que los escritos que mi mismo padre publicó, sin tener en cuenta las innumerables decisiones inautorizadas que hube de adoptar entre las variantes y versiones rivales. El contenido del libro es enteramente narrativo, o descriptivo excluido todos los escritos acerca de la Tierra Media o aman de naturaleza primordialmente filosófica o especulativa, y donde se abordan tales materias. No las he continuado. Di al texto una estructura sencilla, mediante una división en partes, que corresponden a las primeras 3 edades del mundo. Hubo inevitablemente algunas superposiciones, como en el caso de la leyenda de Ambrot que figura en la historia de Galadriel y Celeborn. La cuarta parte es un apéndice, y quizá exija cierta justificación en un libro llamado Cuentos inconclusos, pues los textos que contiene son ensayos de tipo general, discursivos, con muy pocos elementos narrativos o aun con ninguno. La sección de los Druedain debió por cierto su inclusión original a la historia de La Piedra Fiel, de la que es parte, y esta sección me llevó a incorporar las referencias a los Istari y los Palantiri, pues estas, especialmente las primeras, son asuntos por los que mucha gente manifestó curiosidad, y este libro pareció un lugar conveniente para exponer todo lo que queda por decir. Puede que las notas resulten en algunas partes excesivamente densas, pero se verá que en los casos extremos, como en El desastre de los Campos Gladios, se deben menos al editor que al autor, que en sus obras tardías tendía a componer de este modo,
llevando varios temas al mismo tiempo mediante notas entrelazadas. En todo momento he intentado poner en claro qué es lo que pertenece al editor y qué no, y a causa de esta abundancia de material original, en las notas y los apéndices, me pareció mejor no restringir las referencias a las páginas del índice, sino cubrir con ellas el libro entero excepto la introducción. He supuesto en todo momento por parte del lector una familiaridad suficiente con la obra publicada de mi padre, más específicamente con El Señor de los Anillos, pues de lo contrario se habrían agrandado en exceso las aclaraciones adicionales, que para algunos ya serán más que suficientes. No obstante, he incluido cortas notas definitorias en casi todos los artículos más importantes del índice, con la esperanza de ahorrarle al lector la consulta constante de otros materiales. Si he dado alguna explicación inadecuada o he sido involuntariamente oscuro, la complete Guide to Middle-earth, guía completa de la Tierra Media, del señor Robert Foster constituye, como pude comprobarlo mediante una frecuente consulta, una admirable obra de referencia. Primera parte. La primera edad. 1. De Tue y su llegada a Gondolin. Rian, esposa de Yue, vivía con el pueblo de la casa de Jae, pero cuando llegó a Dorlomin supo el rumor de la Nirnaeth Arnoediad, y sin embargo no tuvo nuevas de su señor, empezó a desesperar y echó a andar sola por el descampado. Allí habría perecido, pero los elfos grises acudieron a ayudarla. Porque parte de este pueblo tenía su morada en las montañas al oeste del lago Mitrim, y allí la condujeron y dio allí a luz a un hijo antes que terminara el año de la lamentación. Y Rian dijo a los elfos: se ha llamado Tue, porque ese es el nombre que le dio su padre antes de que la guerra se interpusiera entre nosotros. Y os ruego que lo criéis y lo mantengáis oculto a vuestro cuidado, porque preveo que será ocasión de un gran bien para los elfos y para los hombres. Pero yo he de ir en busca de Yue, mi señor. Entonces los elfos se apiadaron de ella, pero un tal Anael, el único de entre todos los de ese pueblo que había vuelto de la Nirnaeth, le dijo: ay, señora, se ha sabido que Yue cayó junto a Urín, su hermano, y yace, según creo, en el gran montón de muertos que los orcos han levantado en el campo de batalla. Por tanto, Rian se puso en camino y abandonó la morada de los elfos y atravesó la tierra de Mitrim y llegó por fin a la Auenelengin en el yermo de Anfauglit, y allí se tendió y murió. Pero los elfos cuidaron del pequeño hijo de Yue, y Tue creció entre ellos, y era blanco de cara y de cabellos dorados, como los parientes de su padre, y se hizo fuerte y alto y valiente, y como había sido criado por los elfos tenía conocimientos y habilidad semejantes a los de los príncipes de los Edain antes de que la ruina asolara el norte. Pero con el paso de los años, la vida de los habitantes de Hilun que quedaban todavía, elfos u hombres, fue volviéndose más dura y peligrosa. Porque como en otra parte se cuenta, Morgoth quebrantó la promesa que había hecho a los hombres del este, les negó las ricas tierras de Beleriand que habían codiciado, y llevó a este pueblo malvado a Hilum y les ordenó morar allí. Y aunque ya no amaban a Morgoth, lo servían aún por miedo, y odiaban a todo el pueblo de los elfos, y despreciaron al resto de la casa de Jade, ancianos y mujeres y niños en su mayoría, y los oprimieron, y desposaron a las mujeres por la fuerza, y tomaron tierras y bienes y esclavizaron a los niños. Los orcos iban de un lado a otro por el país y perseguían a los elfos demorados hasta las fortalezas de las montañas, y se llevaban a muchos cautivos a las minas de Angband para que trabajaran allí como esclavos de Morgoth. Por tanto, Anal condujo a su pequeño pueblo a las cuevas de Anrod, y allí tuvieron una vida dura y fatigosa, hasta que Tue cumplió 15 años y fue hábil en el manejo de las armas, el hacha y el arco de los elfos grises, y el corazón se le enardeció al escuchar la historia de las penurias de los suyos y deseó ponerse en camino para vengarse de los orcos y los hombres del este. Pero Anael se lo prohibió. Lejos de aquí, según creo, te aguarda la perdición, Tue, hijo de Yue, dijo. Y esta tierra no se verá libre de la sombra de Morgoth en tanto la misma Tangorodrim no sea derribada. Por tanto, hemos resuelto abandonarla y partir hacia el sur, y tú vendrás con nosotros. Pero, ¿cómo escapar a la red de nuestros enemigos? Porque sin duda la marcha de un número tan crecido no pasará inadvertida. No avanzaremos al descubierto, dijo Anael, y si la fortuna nos acompaña, llegaremos al camino secreto que llamamos Anonin Yelit, la puerta de los Noldor, porque fue construido por la sabiduría de ese pueblo, mucho tiempo atrás, en días de Turgon. Al oír ese nombre Tue se sobresaltó, aunque no supo por qué, e interrogó a Anal acerca de Turgon. Es un hijo de Fingolfin, dijo Anael, y es ahora considerado alto rey de los Noldor desde la caída de Fingol. Porque vive todavía, el más temido de los enemigos de Morgoth, y escapó de la ruina de la Nirnaeth cuando Urin-Dedor, Lomin y Yue, tu padre, defendieron tras él los pasos del Sirion.
Entonces iré en busca de Turgon, replicó Tue, porque sin duda me ayudará en consideración a mi padre. No podrás, dijo Anael. Porque la fortaleza de Turgon está oculta a los ojos de los elfos y de los hombres, y no sabemos dónde se encuentra. De entre los Noldor, quizá, algunos conocen el camino, pero nadie habla de eso. No obstante, si quieres hablar con ellos, acompáñame como te dije, porque en los puertos lejanos del sur es posible que te topes con viajeros que vengan del reino escondido. Así fue que los elfos abandonaron las cuevas de Anrot, y Tue los acompañó. Pero el enemigo vigilaba y no tardó en advertir la partida de los elfos, y no se habían alejado mucho de las colinas cuando fueron atacados por una gran fuerza de orcos y hombres del este, y quedaron esparcidos por todas partes mientras huían hacia la caída de la noche. Pero el corazón de Tue ardió con el fuego de la batalla y luchó durante mucho tiempo y mató a muchos de los que le atacaron, pero por fin fue superado y hecho cautivo y llevado ante el Organ el hombre del este. Ahora bien, este tal Organ era considerado el capitán de los hombres del este y pretendía regir toda Dorlomin como feudo de Morgoth, e hizo de Tue su esclavo. Dura y amarga fue entonces la vida de Tue, porque complacía al Organ darle un tratamiento más cruel todavía que el acostumbrado por ser de la parentela de los antiguos señores, y pretendía quebrantar, si podía, el orgullo de la casa de Jade. Pero Tue fue prudente, y soportó todos los dolores y contratiempos con vigilante paciencia, de modo que con el tiempo su suerte se alivió un tanto, y al menos no pereció de hambre, como les ocurría a tantos desdichados esclavos del Organ. Porque tenía habilidad y fuerza, y el Organ alimentaba bien a sus bestias de carga mientras eran jóvenes y podían trabajar. Pero al cabo de 3 años de servidumbre Tue vio por fin una oportunidad de huir. Había crecido mucho en estatura, y era ahora más alto y más rápido que ninguno de los hombres del este, y habiendo sido enviado junto con otros esclavos a hacer un trabajo en los bosques, se volvió de pronto contra los guardias y los mató con una espada y escapó a las colinas. Los hombres del este lo persiguieron con perros, pero de nada sirvió, porque casi todos los perros del Organ eran amigos de Tue, y si lo alcanzaban, jugaban con él, y se alejaban cuando él así lo ordenaba. De este modo regresó por fin a las cuevas de Anrot y se quedó allí viviendo solo. Y durante 4 años fue un proscrito en la tierra paterna, torvo y solitario, y era temido, porque salía con frecuencia y mataba a muchos de los hombres del este con que se topaba. Entonces se puso un alto precio a su cabeza, pero nadie se atrevía a acercarse a su escondite, aun con fuerzas numerosas, pues temían a los elfos y esquivaban las cuevas donde habían habitado. Sin embargo, se dice que las expediciones de Tue no tenían como propósito la venganza, y que buscaba sin cesar la puerta de los Noldor, de la que hablaban los anales. Pero no la encontró, porque no sabía dónde buscar, y los pocos elfos que habitaban aún en las montañas no habían oído hablar de ella. Ahora bien, Tue sabía que, aunque la fortuna aún lo favoreciese, los días de un proscrito están contados, y son siempre pocos y sin esperanza. Tampoco estaba dispuesto a vivir siempre como un hombre salvaje en las colinas desnudas, y el corazón no estaba sin descanso a grandes hazañas. Fue entonces, según se dice, que se manifestó el poder de Ulmo. Porque recogía nuevas de todos los que pasaban por Beleriand, y cada corriente que fluía desde la Tierra Media hacia el gran mar era para él un mensajero, tanto de ida como de vuelta, y mantenía también amistad, como antaño, con Círdan y los carpinteros de barcos en las desembocaduras del Sirion. Y por ese entonces, Ulmo atendía sobre todo al destino de la casa de Jade, porque se proponía que ellos desempeñaran un importante papel en la empresa de socorrer a los exiliados, y conocía perfectamente el infortunio de Tue, porque en verdad Anael y muchos de los suyos habían logrado huir de Dorlomin y habían llegado por fin al encuentro de Círdan en el lejano sur. Así fue que un día a principios del año, 23 a partir de la Nirnaet, Tue estaba sentado junto a un manantial que llegaba hasta las puertas de la cueva donde él vivía, y miraba en el oeste una nubosa puesta de sol. Entonces, de pronto, el corazón le dijo que ya no seguiría esperando, sino que se pondría en pie y partiría. Abandonaré ahora las tierras grises de mi parentela que ya no existe, exclamó, e iré en busca de mi destino. Pero, ¿a dónde encaminarme? Mucho tiempo. He buscado la puerta y no la he encontrado. Entonces escogió el arpa que siempre llevaba consigo, pues era hábil en el tañido de sus cuerdas, y sin tener en cuenta el peligro de su clara voz solitaria en el yermo, cantó una canción élfica del norte para animar los corazones. Y mientras cantaba, el pozo a sus pies empezó a bullir con gran incremento de agua, y desbordó, y un riachuelo corrió ruidoso ante él por la rocosa ladera de la colina. Y Tue tuvo esto por un signo y se puso de pie sin demora y lo siguió. De este modo descendió de las altas colinas de Mitrim y salió a la planicie de Dorlomin al norte, y el riacho crecía sin cesar mientras él avanzaba hacia el oeste,
hasta que al cabo de 3 días pudo divisar en el oeste los prolongados cordones grises de Red Lomin que en esas regiones se extienden hacia el norte y el sur cercando las lejanas playas de las costas occidentales. Hasta esas montañas nunca había llegado Tuve en sus viajes. La tierra se había vuelto más quebrada y rocosa otra vez al acercarse a las montañas, y pronto empezó a elevarse ante los pies de Tuve, y la corriente descendió por un lecho hendido. Pero a la luz penumbrosa del crepúsculo del tercer día, Tuve encontró ante sí un muro de roca, y había en él una abertura como un gran arco, y la corriente pasó por allí y se perdió. Se afligió entonces Tuve y dijo: Así, pues, mi esperanza me ha engañado. El signo de las colinas solo me ha traído a un oscuro fin en medio de la tierra de mis enemigos. Y con desánimo en el corazón se sentó entre las rocas en la alta orilla de la corriente, manteniéndose alerta a lo largo de una amarga noche sin fuego, porque era todavía el mes de Sulime y ni el menor estremecimiento de primavera había llegado a esa lejana tierra septentrional, y un viento cortante soplaba desde el este. Pero mientras la luz del sol naciente brillaba pálida en las lejanas nieblas de Mitrim, Tuve oyó voces, y al mirar hacia abajo vio con sorpresa a 2 elfos que vadeaban el agua poco profunda, y cuando subían por los escalones cortados en la orilla rocosa Tuve se puso de pie y los llamó. Ellos enseguida desenvainaron las brillantes espadas y se abalanzaron sobre él. Entonces él vio que llevaban una capa gris, pero debajo iban vestidos de cota de malla, y se maravilló, porque eran más hermosos y fieros, a causa de la luz que tenían en los ojos, que nadie del pueblo de los elfos que hubiera visto antes. Se irguió en toda su estatura y los esperó, pero cuando ellos vieron que no esgrimía arma alguna, sino que allí, de pie y solo, los saludaba en lengua élfica, envainaron las espadas y le hablaron cortésmente. Y uno de ellos dijo: Elmir y Arminas somos, del pueblo de Finarfin. No eres uno de los Edain de antaño que vivían en estas tierras antes de la Nirnae. Y en verdad del linaje de Jade y Urim me pareces, porque tal te declara el oro de tus cabellos. Y Tue respondió: Sí, yo soy Tue, hijo de Yue, hijo de Galdor, hijo de Jade, pero ahora por fin. Quiero abandonar esta tierra donde soy un proscrito y sin parientes. Entonces, dijo Helmir, si quieres huir y encontrar los puertos del sur, ya tus pies te han puesto en el buen camino. Así me pareció, dijo Tue, porque seguía una súbita fuente de agua en las colinas hasta que se unió a esta corriente traidora. Pero ahora no sé a dónde volverme, porque ha desaparecido en la oscuridad. A través de la oscuridad es posible llegar a la luz, dijo Helmir. No obstante es preferible andar bajo el sol mientras es posible, dijo Tue. Pero como sois de ese pueblo, decime si podéis dónde se encuentra la puerta de los Noldor. Porque la he buscado mucho, sin cesar desde que Anael de los elfos grises, mi padre adoptivo, me habló de ella. Entonces los elfos rieron y dijeron: Tu búsqueda ha llegado a su fin, porque nosotros acabamos de pasar esa puerta. Allí está delante de ti. Y señalaron el arco por donde fluía el agua. Ven pues. A través de la oscuridad llegarás a la luz. Pondremos tus pies en el camino, pero no nos es posible conducirte hasta muy lejos, porque se nos ha encomendado un recado urgente y regresamos a la tierra de la que huimos. Pero no temas, dijo Helmir, tienes escrito en la frente un alto destino, y él te llevará lejos de estas tierras, lejos en verdad de la Tierra Media, según me parece. Entonces tú descendió los escalones tras los Noldor y vadeó el agua fría, hasta que entraron en la oscuridad más allá del arco de piedra. Y entonces Helmir sacó una de esas lámparas por las que los Noldor tenían renombre, porque se habían hecho antaño en Valinor, y ni el viento ni el agua las apagaban, y cuando se descubrían irradiaban una clara luz azulina desde una llama encerrada en cristal blanco. Ahora, a la luz que Helmir sostenía por sobre su cabeza, Tuve vio que el río empezaba de pronto a descender por una suave pendiente y entraba en un gran túnel, pero junto al lecho cortado en la roca había largos tramos de peldaños que descendían y se adelantaban hasta una profunda lobreguez más allá de los rayos de la lámpara. Cuando llegaron al pie de los rápidos, se encontraron bajo una gran bóveda de roca, y allí el río se precipitaba por una abrupta pendiente con un gran ruido que resonaba en la cúpula, y seguía luego bajo otro arco y volvía a desaparecer en un túnel. Junto a la cascada los Noldor se detuvieron y se despidieron de Tue. Ahora debemos volvernos y seguir nuestro camino con la mayor prisa, dijo Helmir, porque asuntos de gran peligro se agitan en Beleriand. Es, pues, la hora en que Turgon ha de salir. Preguntó Tue. Entonces los elfos lo miraron con gran asombro. Ese es asunto que concierne a los Noldor más que a los hijos de los hombres. Dijo Arminas. ¿Qué sabes tú de Turgon? Poco, dijo Tue,
Salvo que mi padre lo ayudó a escapar de la Nirnaeth, que en la fortaleza escondida de Turgon vive la esperanza de los Noldor. Sin embargo, no sé por qué, tengo siempre su nombre en el corazón y me sube a los labios. Y si de mí dependiese, iría a buscarlo en vez de seguir este oscuro camino de temor. A no ser, quizá, que esta ruta secreta sea el camino a su morada. ¿Quién puede decirlo? Respondió el elfo. Porque así como se esconde la morada de Turgon, se esconden también los caminos que llevan a ella. Yo no los conozco, aunque los he buscado mucho tiempo. Sin embargo, si los conociera, no te los revelaría a ti ni a ninguno de entre los hombres. Pero Helmir dijo: No obstante, he oído que tu casa goza del favor del Señor de las Aguas. Y si sus designios te llevan a Turgon, entonces sin duda llegarás ante él, no importa hacia dónde te vuelvas. Sigue. Ahora el camino por el que las aguas te han traído desde las colinas, y no temas. No andarás mucho tiempo en la oscuridad. Adiós. Y no creas que nuestro encuentro haya sido casual, porque el habitante del Piélagos mueve muchas cosas en esta tierra quieta. Anarkalu Atieliana. Con eso los Noldor se volvieron y ascendieron de vuelta las largas escaleras. Así Tue permaneció inmóvil hasta que la luz de la lámpara desapareció, y se quedó solo en una oscuridad más profunda que la noche en medio de las cascadas rugientes. Entonces, haciéndose de coraje, apoyó la mano izquierda sobre el muro rocoso y tanteó el camino, lentamente en un comienzo, y luego con mayor rapidez al ir acostumbrándose a la oscuridad y no encontrar nada que lo estorbara. Y al cabo de un largo rato, como le pareció, cuando estaba fatigado, pero sin ganas de descansar en el negro túnel, vio a lo lejos por delante de él una luz, y apresurándose llegó a una alta y estrecha hendidura y siguió la ruidosa corriente entre los muros inclinados hasta salir a una tarde dorada. Porque había llegado a un profundo y escarpado barranco que avanzaba derecho hacia el oeste, y ante él el sol poniente bajaba por un cielo claro, brillaba en el barranco y le iluminaba los costados con un fuego amarillo, y las aguas del río resplandecían como oro al romper en espuma sobre las piedras refulgentes. En ese sitio profundo Tue avanzaba ahora con gran esperanza y deleite, y encontró un sendero bajo el muro austral, donde había una playa larga y estrecha. Y cuando llegó la noche y el río siguió adelante invisible, excepto por el brillo de las estrellas altas que se reflejaban en aguas oscuras, descansó y durmió, porque no sentía temor junto al agua por la que corría el poder de Ulmo. Con la llegada del día siguió caminando, sin prisa. El sol se levantaba a sus espaldas y se ponía delante de él, y donde el agua se quebraba en espumas entre las piedras o se precipitaba en súbitas caídas, en la mañana y en la tarde se tejían arcos iris por sobre la corriente. Por tanto, le dio al barranco el nombre de Sirit Niñech. Así viajó Tue lentamente 3 días bebiendo el agua fría, pero sin deseo de tomar alimento alguno, aunque había muchos peces que resplandecían como el oro y la plata o lucían los colores de los arcos iris en la espuma. Y al cuarto día el canal se ensanchó, y los muros se hicieron más bajos y menos escarpados, pero el río corría más profundo y con más fuerza, porque unas altas colinas avanzaban ahora a cada lado, y unas nuevas aguas se vertían desde ellas en Sirit Niñech en cascadas de luces trémulas. Allí se quedó Tue largo rato sentado, contemplando los remolinos de la corriente y escuchando aquella voz interminable hasta que la noche volvió otra vez y las estrellas brillaron frías y blancas en la oscura ruta del cielo. Entonces Tue levantó la voz y pulsó las cuerdas del arpa, y por sobre el ruido del agua el sonido de la canción y las dulces vibraciones del arpa resonaron en la piedra y se multiplicaron, y avanzaron y se extendieron por las montañas, envueltas en noche, hasta que toda la tierra vacía se llenó de música bajo las estrellas. Porque, aunque no lo sabía, Tue había llegado a las montañas del Eco de la Mud junto al estuario de Erengist. Allí había desembarcado Feanor en otro tiempo, y las voces de sus huestes crecieron hasta convertirse en un poderoso clamor sobre las costas del norte antes del nacimiento de la luna. Entonces Tue, lleno de asombro, dejó de cantar y lentamente la música murió en las colinas y hubo silencio. Y entonces en medio del silencio oyó arriba en el aire un grito extraño, y no lo reconoció. Ora decía, es la voz de un duende. Decía, no, es una bestezuela que se lamenta en el yermo. Y luego, al oírla otra vez, dijo, seguramente es el grito de una ave nocturna que no conozco. Y le pareció un sonido luctuoso, y no obstante deseaba escucharlo y seguirlo, porque el sonido lo llamaba, no sabía dónde. Por la mañana siguiente oyó la misma voz, y alzando los ojos vio 3 grandes aves blancas que avanzaban por el barranco en el viento del oeste, y las alas vigorosas les brillaban al sol recién nacido, y al pasar sobre gritaron una nota plañidera. Así, por primera vez, Tue vio las grandes grullas, amadas de los Teleri.
Se alzó entonces para seguirlas, y queriendo observar hacia dónde volaban trepó la ladera de la izquierda y se irguió en la cima y sintió contra la cara un fuerte viento. Venido del oeste, y los cabellos se le agitaban. Y bebió profundamente ese aire nuevo y dijo, esto anima el corazón como beber vino fresco. Pero no sabía que el viento llegaba reciente del gran mar. Ahora bien, Tue se puso en marcha una vez más en busca de las grullas, altas por sobre el río, y mientras avanzaba a los lados del barranco se iban uniendo otra vez, y así llegó a un estrecho canal, lleno del gran estrépito del agua. Y al mirar hacia abajo, vio una gran maravilla, como le pareció, porque una frenética marejada avanzaba por el estrecho y luchaba contra el río, que seguía precipitándose hacia adelante, y una ola como un muro se levantó casi hasta la cima del acantilado, coronada de crestas de espuma que volaban al viento. Entonces el río fue empujado hacia atrás y la marejada avanzó rugiente por el canal anegándolo con aguas profundas, y las piedras pasaban rodando como truenos. Así la llamada de las aves marinas salvó a Tue de la muerte en la marea alta, y era esta muy grande por causa de la estación del año y del fuerte viento que soplaba del mar. Pero la furia de las extrañas aguas desanimó a Tue, que se volvió y se alejó hacia el sur, de modo que no llegó a las largas costas del estuario de Drengist, sino que erró aún algunos días por un campo áspero despojado de árboles, y un viento que venía del mar barría este campo, y todo lo que allí crecía, hierba o arbusto, se inclinaba hacia el alba porque prevalecía el viento del oeste. De este modo Tue llegó a los bordes de Nebrast, donde otrora había morado Turgon, y por fin, sin advertirlo, porque las cimas del acantilado eran más altas que las cuestas que había por detrás, llegó súbitamente al borde negro de la Tierra Media y vio el gran mar, Belegaer sin orillas. Y a esa hora el sol descendía más allá de las márgenes del mundo como una llamarada poderosa, y Tue se irguió sobre el acantilado con los brazos extendidos y una gran nostalgia le ganó el corazón. Se dice que fue el primero de los hombres en llegar al gran mar, y que nadie, salvo los Eldar, sintió nunca tan profundamente el anhelo que él despierta. Tue se demoró varios días en Nebrast, y le pareció bien hacerlo porque esa tierra, protegida por montañas del norte y el este y próxima al mar, era de clima más dulce y templado que las llanuras de Gilu. Hacía mucho que estaba acostumbrado a vivir como cazador solitario en el descampado y no le faltó alimento, porque la primavera se afanaba en Nebrast, y el aire vibraba con ruido de pájaros, los que moraban en multitudes en las costas y los que abundaban en los marjales del Ineven en medio de las tierras bajas. Pero en aquellos días no se oían en todas aquellas soledades voces de elfos ni de hombres. Llegó Tue hasta los bordes de la gran laguna, pero las vastas ciénagas y los apretados bosques de juncos que se extendían en derredor le impedían alcanzar las aguas, y no tardó en volverse y regresar a las costas, porque el mar lo atraía, y no estaba dispuesto a quedarse mucho tiempo donde no pudiera oír el sonido de las olas. Y en esas costas Tue encontró por vez primera huellas de los Noldor de antaño. Porque entre los altos acantilados abiertos por las aguas al sur de Erengist había muchas ensenadas y calas con playas de arena blanca entre las negras piedras resplandecientes, y visitando esos lugares Tue descubrió a menudo escaleras tortuosas talladas en la piedra viva, y junto al borde del agua había muelles en ruinas construidos con grandes bloques de piedra, donde antaño habían anclado navíos de los elfos. En esas regiones Tue se quedó mucho tiempo contemplando el mar siempre cambiante, mientras el año lento se consumía, dejando atrás la primavera y el verano, y la oscuridad crecía en Beleriand, y el otoño de la condenación de Nargothrond estaba acercándose. Y, quizá, los pájaros vieron desde lejos el fiero invierno que se aproximaba, porque los que acostumbraban migrar hacia el sur se agruparon temprano para partir, y los que solían habitar en el norte volvieron a sus hogares en Nebrast. Y un día, mientras tú estabas sentado en la costa, oyó un sibilante batir de grandes alas y miró hacia arriba y vio 7 cisnes blancos que volaban en una rápida cuña hacia el sur. Pero cuando estuvieron sobre él, giraron y descendieron de pronto y se dejaron caer ruidosamente salpicando agua. Ahora bien, Tue amaba a los cisnes, a los que había conocido en los estanques grises de Mitrim, y el cisne además había sido la señal de Anael y su familia adoptiva. Se puso en pie por tanto para saludar a las aves y las llamó maravillado al ver que eran de mayor tamaño y más orgullosas que ninguna otra de su especie que hubiera visto nunca, pero ellas batieron las alas y emitieron ásperos gritos como si estuvieran enfadadas con él y quisieran echarlo de la costa. Luego, con gran ruido, se alzaron otra vez de las aguas y volaron por encima de la cabeza de Tue, de modo que el aleteo sopló sobre él como un viento ululante, y girando en un amplio círculo subieron por el aire y se alejaron hacia el sur. Entonces Tue exclamó en voz alta, «He aquí otro signo de que me he demorado demasiado tiempo». Y enseguida trepó a la cima del acantilado y allí vio todavía los cisnes que giraban en las alturas, pero cuando se volvió hacia el sur y empezó a seguirlos, escaparon rápidamente,
Tue viajó hacia el sur a lo largo de la costa durante 7 días completos, y cada día lo despertaba un batir de alas sobre él en el alba, y cada día los cisnes avanzaban volando mientras él los seguía. Y mientras andaba los altos acantilados se hacían más bajos y las cimas se cubrían de hierbas altas y florecidas, y hacia el este había bosques que amarillaban con el desgaste del año. Pero por delante de él, cada vez más cerca, veía una línea de altas colinas que le cerraban el camino y se extendían hacia el oeste hasta terminar en una alta montaña, una torre oscura y tocada de nubes apoyadas en hombros poderosos sobre un gran cabo verde que se adentraba en el mar. Esas colinas grises eran en verdad las estribaciones occidentales de Eret Betri. El cerco septentrional de Beleriand y la montaña era el monte Taras, la más occidental de las torres de esa tierra y lo primero que veía el marino desde millas de mar adentro al acercarse a las costas mortales. Turgon había morado en otro tiempo bajo las prolongadas laderas, en los recintos de Vinyamar, las más antiguas obras de piedra de cuantas levantaran los Noldor en las tierras del exilio. Allí se alzaba todavía, desolada pero perdurable, alta sobre amplias terrazas que miraban al mar. Los años no la habían sacudido, y los servidores de Morgoth no habían pasado por allí sin acercarse, pero el viento y la lluvia y la escarcha la habían esculpido, y sobre la albardilla de los muros y las grandes tejas de la techumbre crecían plantas de un verde grisáceo que, viviendo del aire salino, medraban aún en las hendeduras de la piedra estéril. Llegó entonces tuve a las ruinas de un camino perdido, y pasó entre montículos verdes y piedras caídas, y de ese modo y cuando menguaba el día llegó al viejo recinto y los patios altos y barridos por el viento. Ninguna sombra de temor o mal acechaba en estos sitios, pero lo ganó un miedo reverente al pensar en los que habían vivido allí y ahora habían partido nadie sabía dónde, el pueblo inmortal pero condenado, venido desde mucho más allá del mar. Y se volvió y miró, como los ojos de ellos habían mirado a menudo, el resplandor de las aguas agitadas que se perdían a lo lejos. Entonces se volvió otra vez y vio que los cisnes se habían posado en la terraza más alta, y se detuvo ante la puerta occidental del recinto, y ellos batieron las alas y le pareció que le hacían señas de que entrase. Entonces Tue subió por las escaleras ahora medio ocultas entre la hierba y la colleja y pasó bajo el poderoso dintel y penetró en las sombras de la casa de Turgon, y llegó por fin a una sala de altas columnas. Si grande había parecido desde fuera, ahora vasta y magnífica le pareció desde dentro, y por respetuoso temor no quiso despertar los ecos de su vacío. Nada podía ver allí salvo en el extremo oriental, un alto asiento sobre un estrado, y tan quedamente como pudo se acercó a él, pero el sonido de sus pies resonaba sobre el suelo pavimentado como los pasos del destino, y los ecos corrían delante de él por los pasillos de columnas. Al llegar delante de la gran silla en la penumbra y ver que estaba tallada en una única piedra y cubierta de signos extraños, el sol poniente llegó al nivel de una alta ventana bajo el gabinete occidental y un haz de luz dio sobre el muro que tenía enfrente y resplandeció como sobre metal pulido. Entonces Tue, maravillado, vio que en el muro detrás del trono colgaban un escudo y una magnífica cota y un yelmo y una larga espada envainada. La cota resplandecía como labrada en plata sin mácula, y el rayo de sol la doraba con chispas de oro. Pero el escudo le pareció extraño a Tue, pues era largo y ahusado, y su campo era azul y el emblema grabado en el centro era el ala blanca de un cisne. Entonces Tue habló, y su voz resonó como un desafío en la techumbre: por esta señal tomar estas armas para mí y sobre mí cargaré el destino que depare. Y levantó el escudo y lo encontró más liviano y fácil de manejar de lo que había supuesto, porque parecía que estaba hecho de madera, pero con suma habilidad los elfos herreros lo habían cubierto de láminas de metal, fuertes y sin embargo delgadas como hojuelas, por lo que se había preservado a pesar del desgaste y el tiempo. Entonces Tue se puso la cota y se cubrió la cabeza con el yelmo y se ciñó la espada, negros eran la vaina y el cinturón con hebilla de plata. Así armado salió del recinto de Turgon y se mantuvo erguido en las altas terrazas de Taras a la luz roja del sol. Nadie había allí que lo viera mientras miraba hacia el oeste, resplandeciente de plata y de oro, y no sabía el que en aquel momento lucía como uno de los poderosos del oeste, capaz de ser el padre de los reyes de los hombres más allá del mar, y ese era en verdad su destino. Pero al tomar las armas un cambio había ocurrido en Tue, hijo de Hue, y el corazón le creció dentro del pecho. Y cuando salió por las puertas los cisnes le rindieron homenaje, y arrancándose cada uno una pluma del ala se la ofrecieron tendiendo los largos cuellos sobre la piedra ante los pies de Tue, y él tomó las 7 plumas y las puso en la cresta del yelmo, y enseguida los cisnes levantaron vuelo y se alejaron hacia el norte a la luz del sol poniente, y Tue ya no los vio más. Tue sintió entonces que sus pies lo llevaban a la playa y descendió las largas escaleras hasta una amplia costa, en el lado septentrional de Tarasnés, y vio que el sol se hundía en una gran nube negra que asomaba sobre el mar oscurecido, y el aire se enfrió y hubo una agitación y un murmullo como de una tormenta que acecha.
Y tú estaba en la costa y el sol parecía un incendio humeante tras la amenaza del cielo, y le pareció que una gran ola se alzaba en la lejanía y avanzaba hacia tierra, pero el asombro lo retuvo y permaneció allí inmóvil. Y la ola avanzó hacia él y había sobre ella algo semejante a una neblina de sombra. Entonces, de pronto, se encrespó y se quebró y se precipitó hacia adelante en largos brazos de espuma, pero allí donde se había roto se erguía oscura sobre la tormenta una forma viviente de gran altura y majestad. Entonces Tue se inclinó reverente, porque le pareció que contemplaba a un rey poderoso. Llevaba una gran corona que parecía de plata y de la que le caían los largos cabellos como una espuma que brillaba pálida en el crepúsculo, y al echar atrás el manto gris que lo cubría como una bruma. ¡Oh, maravilla! Estaba vestido con una cota refulgente que se le ajustaba como la piel de un pez poderoso y con una túnica de color verde profundo que resplandecía y titilaba como los fuegos marinos mientras él se adelantaba con paso lento. De esta manera el habitante de las profundidades, a quien los Noldor llaman Ulmo, señor de las aguas, se manifestó ante Tue, hijo de Yue, de la casa de Jae bajo Vinyamar. No puso pie en la costa, y hundido hasta las rodillas en el mar sombrío, le habló a Tue, y por la luz de sus ojos y el sonido de su voz profunda, el miedo ganó a Tue, que se arrojó de bruces sobre la arena. Levántate, Tue, hijo de Yue, dijo Ulmo. No temas mi cólera, aunque mucho tiempo te llamé sin que me escucharas, y habiéndote puesto por fin en camino, te retrasaste en el viaje hacia aquí. Tenías que haber llegado en primavera, pero ahora un fiero invierno vendrá pronto desde las tierras del enemigo. Tienes que aprender deprisa, y el camino placentero que tenía designado para ti ha de cambiarse. Porque mis consejos han sido despreciados, y un gran mal se arrastra por el valle de Sirion y ya una hueste de enemigos se ha interpuesto entre tú y tu meta. ¿Cuál es mi meta, señor? Preguntó Tue. La que mi corazón ha acariciado siempre, respondió Ulmo, encontrar a Turgon y cuidar de la ciudad escondida. Porque te has ataviado de ese modo para ser mi mensajero, con las armas que desde hace mucho tenía dispuestas para ti. Pero ahora has de atravesar el peligro sin que nadie te vea. Envuélvete por tanto en esta capa y no te la quites hasta que hayas llegado al final del viaje. Entonces le pareció a Tue que Ulmo partía su manto gris y le arrojaba un trozo como una capa que al caer sobre él lo cubrió por completo desde la cabeza a los pies. De ese modo andarás bajo mi sombra, dijo Ulmo. Pero no te demores, porque la sombra no resistirá en las tierras de Anar y en los fuegos de Melkor. Llevarás mi recado. Lo haré, señor, dijo Tue. Entonces pondré palabras en tu boca que dirás a Turgon, dijo Ulmo. Pero primero he de enseñarte, y oirás algunas cosas que no ha oído nunca hombre alguno, no, ni siquiera los poderosos de entre los Eldar. Y Ulmo le habló a Tue de Valinor y de su oscurecimiento, y del exilio de los Noldor y la maldición de Mandos y del ocultamiento del reino bendecido. Pero ten en cuenta, le dijo, que en la armadura del hado, como los hijos de la tierra lo llaman, hay siempre una hendidura y en los muros del destino una brecha hasta la plena consumación que vosotros llamáis el fin. Así será mientras yo persista, una voz secreta que contradice y una luz en el sitio en que se decretó la oscuridad. Por tanto, aunque en los días de esta oscuridad parezca oponerme a la voluntad de mis hermanos, los señores del occidente, esa es la parte que me cabe entre ellos y para la que fui designado antes de la hechura del mundo. Pero el destino es fuerte y la sombra del enemigo se alarga, y yo estoy disminuido, en la tierra media soy apenas un secreto. Susurro. Las aguas que emanan hacia el oeste menguan cada día, y las fuentes están envenenadas, y mi poder se retira de las aguas de la tierra, porque los elfos y los hombres ya no me ven ni me oyen por causa del poder de Melkor. Y ahora la maldición de Mando se precipita hacia su consumación, y todas las obras de los Noldor perecerán, y todas las esperanzas que abrigaron se desmoronarán. Solo queda la última esperanza, la esperanza que no han previsto ni preparado. Y esa esperanza radica en ti, porque así yo lo he decidido. Entonces Turgon no se opondrá a Morgoth como todos los Eldar lo esperan todavía. Preguntó Tue. ¿Y qué queréis vos de mí, señor, si llego ahora ante Turgon? Porque aunque estoy en verdad dispuesto a ser como mi padre, y apoyar a ese rey en su necesidad, no obstante de poco serviré, un mero hombre mortal, entre tantos y tan valientes miembros del alto pueblo del oeste. Si decidí enviarte, Tue, hijo de Yue, no creas que tu espada es indigna de la misión. Porque los elfos recordarán siempre el valor de los Edain, mientras las edades se prolonguen, maravillados de que prodigarán tanta vida, aunque poco tienen de ella en la tierra. Pero no te envío solo por tu valor, sino para llevar al mundo una esperanza que tú ahora no alcanzas a ver, y una luz que orará la oscuridad. Y mientras Ulmo decía estas cosas,
el murmullo de la tormenta creció hasta convertirse en un gran aullido, y el viento se levantó, y el cielo se volvió negro, y el manto del Señor de las aguas se extendió como una nube flotante. Vete ahora, le dijo Ulmo. No sea que el mar te devore. Porque o se obedece la voluntad de Mandos y está irritado, pues es sirviente del destino. Sea como vos mandáis, dijo Tue. Pero si escapó del destino, ¿qué palabras le diré a Turgon? Si llegas ante él, respondió Ulmo, las palabras aparecerán en tu mente, y tu boca hablará como yo quiera. Habla y no temas. Y en adelante haz como tu corazón y tu valor te lo dicten. Lleva siempre mi manto, porque así estarás protegido. Quitaré a uno de la cólera de Ose, y lo enviaré a ti, y de ese modo tendrás guía. Sí, el último marinero del último navío que irá hacia el occidente, hasta la elevación de la estrella. Vuelve ahora a tierra. Entonces estalló un trueno y un relámpago resplandeció sobre el mar, y Tue vio a Ulmo de pie entre las olas como una torre de plata que titilara con llamas refulgentes, y gritó contra el viento. Ya parto, señor. Pero ahora mi corazón siente nostalgia del mar. Y entonces Ulmo alzó un cuerno poderoso y sopló una única gran nota, ante la cual el rugido de la tormenta parecía una ráfaga de viento sobre un lago. Y cuando oyó esa nota, y fue rodeado por ella, y con ella colmado, le pareció a Tue que las costas de la Tierra Media se desvanecían, y contempló todas las aguas del mundo en una gran visión, desde las venas de las tierras hasta las desembocaduras de los ríos, y desde las playas y los estuarios hasta las profundidades. Al gran mar lo vio a través de sus inquietas regiones, habitadas de formas extrañas, aun hasta los abismos privados de luz, en los que en medio de la sempiterna oscuridad resonaban voces terribles para los oídos mortales. Las planicies inconmensurables las contempló con la rápida mirada de los Valar, se extendían inmóviles bajo la mirada de Anar, o resplandecían bajo la luna cornamentada o se alzaban en montañas de cólera que rompían sobre las islas sombrías, hasta que a lo lejos, en el límite de la visión, y más allá de incontables leguas, atisbó una montaña que se levantaba a alturas a las que no alcanzaba su mente, hasta tocar una nube brillante, y debajo refulgía la hierba. Y mientras se esforzaba por oír el sonido de esas olas lejanas, y por ver con mayor claridad esa luz distante, la nota murió, y Tue se encontró bajo los truenos de la tormenta, y un relámpago de múltiples brazos rasgó los cielos por encima de él. Y Ulmo se había ido, y en el mar tumultuoso las salvajes olas de Oce chocaban contra los muros de Nebrast. Entonces Tue huyó de la furia del mar, y con trabajo consiguió volver por el camino a las altas terrazas, porque el viento lo llevaba contra el acantilado, y cuando llegó a la cima lo hizo caer de rodillas. Por tanto, entró de nuevo al oscuro recinto vacío en busca de protección, y permaneció sentado toda la noche en el asiento de piedra de Turgon. Aún las columnas temblaban por la violencia de la tormenta, y le pareció a Tue que el viento estaba lleno de lamentos y de gritos frenéticos. No obstante, la fatiga lo venció a ratos, y durmió perturbado por sueños, de los que ningún recuerdo le quedó en la vigilia, salvo uno, la visión de una isla, y en medio de ella había una escarpada montaña, y detrás de ella se ponía el sol, y las sombras cubrían el cielo, pero por encima de la montaña brillaba una única estrella deslumbrante. Después de este sueño, Tue durmió profundamente, porque antes de que la noche hubiera terminado, la tormenta se alejó arrastrando consigo los nubarrones negros hacia el oriente del mundo. Despertó por fin a una luz grisácea, y se levantó y abandonó el alto asiento, y cuando bajó a la sala en penumbras vio que estaba llena de aves marinas ahuyentadas por la tormenta, y salió mientras las últimas estrellas se desvanecían en el oeste ante la llegada del día. Entonces vio que las grandes olas de la noche habían avanzado mucho tierra adentro, y habían arrojado sus crestas por sobre la cima de los acantilados, y tejas rotas y algas cubrían aún las terrazas delante de las puertas. Y al mirar desde la terraza más baja, Tue vio, apoyado contra el muro, entre piedras y despojos del mar, a un elfo que vestía una empapada capa gris. Sentado, en silencio, miraba más allá de la ruina de las playas las largas lomas de las olas. Todo estaba quieto, y no había otro sonido que el de la impetuosa marejada. Al ver Tue la silenciosa figura gris, recordó las palabras de Ulmo y le vino a los labios un nombre que nadie le había enseñado, y dijo en alta voz: Bienvenido, Borombe. Te esperaba. Entonces el elfo se volvió y miró hacia arriba, y Tue se encontró con la penetrante mirada de unos ojos grises como el mar, y supo que pertenecía al alto pueblo de los Noldor. Pero hubo miedo y asombro en la mirada del elfo cuando vio a Tue erguido en el muro por encima de él, vestido con una gran capa que era como una sombra, cubriéndole una malla élfica que le resplandecía en el pecho. Así permanecieron un momento, examinándose las caras, y entonces el elfo se puso en pie y se inclinó ante Tue.
¿Quién sois, señor? Preguntó. Durante mucho tiempo he luchado contra el mar embravecido. Decime, ¿ha habido grandes nuevas desde que abandoné la tierra? Fue vencida la sombra. ¿Ha salido el pueblo escondido? No, no, respondió Tue. La sombra se alarga, y los escondidos permanecen escondidos. Entonces Borombe se quedó mirándolo largo tiempo en silencio. ¿Pero quién sois? Volvió a preguntar. Durante muchos años mi pueblo estuvo ausente de estas tierras, y ninguno de ellos moró aquí desde entonces. Y ahora advierto que a pesar de vuestro atuendo no sois uno de ellos, como lo creí, sino que pertenecéis a la raza de los hombres. Así es en efecto, dijo Tue. ¿Y no eres tú el último marinero del último navío en salir hacia occidente desde los puertos de Círdan? Lo soy, en efecto, dijo el elfo. Borombe, hijo de Arambe. Pero como conocéis mi nombre y mi destino, no lo entiendo. Los conozco porque el Señor de las Aguas habló conmigo la víspera, respondió Tue, y dijo que te salvaría de la cólera de Osse, y que te enviaría aquí con el fin de que fueras mi guía. Entonces con miedo y asombro Borombe exclamó. ¿Habéis hablado con Ulmo el Poderoso? Grandes han de ser entonces en verdad vuestro valor y vuestro destino. Pero, ¿a dónde habré de guiaros, Señor? Porque de seguro sois un rey de hombres, y muchos han de obedecer vuestra palabra. No, soy un esclavo fugado, dijo Tue, y soy un proscrito solitario en una tierra desierta. Pero tengo un recado para Turgon, el rey escondido. ¿Sabes por qué camino llegará él? Muchos son proscritos y esclavos en estos malados días que no nacieron en esa condición, respondió Borombe. Un señor de hombres sois por derecho, según me parece. Pero aun cuando fuerais el más digno de todo vuestro pueblo, no tendríais derecho a ir en busca de Turgon, y vano sería que lo intentaseis. Porque aun cuando yo os condujera hasta sus puertas, no podríais entrar. No, no te pido que me lleves sino hasta esas puertas, dijo Tue. Allí el destino luchará con los designios de Ulmo. Y si Turgon no me recibe, mi misión habrá acabado, y el destino será el que prevalezca. Pero en cuanto a mi derecho de ir en busca de Turgon, yo soy Tue, hijo de Yue y pariente de Urín, nombre que Turgon no habrá de olvidar. Y lo busco también por orden de Ulmo. Habrá de olvidar Turgon lo que éste le dijo antaño, recuerda que la última esperanza de los Noldora. De llegar del mar. O también, cuando el peligro esté cerca, uno vendrá de Nebras para advertírtelo. Yo soy el que había de venir y estoy así investido con las armas que me estaban destinadas. Tue se maravilló de oírse a sí mismo hablar de ese modo, porque las palabras que Ulmo le dijo a Turgon al partir de Nebras no le eran conocidas de antemano, ni a nadie salvo al pueblo escondido. Por lo mismo, tanto más asombrado estaba Borombe, pero se volvió y miró el mar y suspiró. ¡Ay! Dijo. No querría volver nunca. Y a menudo he prometido en las profundidades del mar que si alguna vez pusiera el pie otra vez en tierra, moraría en paz lejos de la sombra del norte, o junto a los puertos de Círdan, o quizá en los bellos prados de Nantatren, donde la primavera es más dulce que los deseos del corazón. Pero si el mal ha crecido desde que partí de viaje y el peligro definitivo acecha a mi pueblo, entonces debo regresar a él. Se volvió hacia Tue, os guiaré hasta las puertas escondidas, dijo, porque los prudentes no han de desoír los consejos de Ulmo. Entonces marcharemos juntos como se nos ha aconsejado, dijo Tue. Pero, no te aflijas, Borombe. Porque mi corazón me dice que tu largo camino te conducirá lejos de la sombra, y que tu esperanza volverá al mar. Y también la vuestra, dijo Borombe. Pero ahora tenemos que abandonarlo, Ir deprisa. Sí, dijo Tue. Pero, ¿a dónde me llevará y a qué distancia? No hemos de pensar primero cómo viajaremos por las tierras salvajes, o si es el camino largo, cómo pasar el invierno sin abrigo. Pero Borombe no dio una respuesta clara acerca del camino. Vos conocéis la fortaleza de los hombres, dijo. En cuanto a mí, pertenezco a los Noldor, y grande ha de ser el hambre y frío el invierno que maten al pariente de los que atravesaron el hielo. ¿Cómo creéis que pudimos trabajar durante días incontables en los yermos salados del mar? ¿Y no habéis oído del pan de viaje de los elfos? Y conservo todavía el que todos los marineros guardan hasta el final. Entonces le mostró bajo la capa un bolsillo sellado sujeto con una villa al cinturón, ni el agua ni el tiempo lo dañan en tanto esté sellado. Pero hemos de economizarlo hasta que sea mucha la necesidad, y sin duda un proscrito y cazador habrá de encontrar otro alimento antes que el año empeore. Quizá, dijo Tue. Pero no en todas las tierras es posible cazar sin riesgo, por abundantes que sean las bestias. Y los cazadores se demoran en los caminos.
Entonces Tue y Borombe se dispusieron a partir. Tue llevó consigo el pequeño arco y las flechas que traía además de las armas encontradas en la sala, pero la lanza sobre la que estaba escrito su nombre en runas élficas del norte la dejó junto al muro en señal de que había pasado por allí. No tenía armas Borombe, salvo una corta espada. Antes de que el día hubiera avanzado mucho abandonaron la antigua vivienda de Turgon, y Borombe guió a Tue hacia el oeste de las empinadas cuestas de Taras, y a través del Gran Cao. Allí en otro tiempo había pasado el camino desde Nebra hasta Britombar, que no era ahora sino una huella verde entre viejos terraplenes cubiertos de hierba. Así llegaron a Beleriand y la región septentrional de las Falas, y volviéndose hacia el este, buscaron las oscuras estribaciones de Eret Betrin, y allí encontraron refugio y descansaron hasta que el día se desvaneció en el crepúsculo. Porque aunque las antiguas viviendas de Falatrim, Britombar y Eglarest estaban todavía lejos, allí moraban orcos ahora, y toda la tierra estaba infestada de espías de Morgoth. Temía los barcos de Círdan que llegaban a veces patrullando las costas y se unían a las huestes enviadas desde Nargothrond. Mientras estaban allí sentados envueltos en sus capas como sombras bajo las colinas, Tue y Borombe conversaron juntos durante mucho tiempo. Y Tue interrogó a Borombe acerca de Turgon, pero poco hablaba Borombe de tales asuntos. Hablaba en cambio de las moradas de la isla de Valar y de la Lisgar, la tierra de los juncos en las desembocaduras del Sirion. Allí crece ahora el número de los Eldar, dijo, porque cada vez son más abundantes los que huyen por miedo de Morgoth, cansados de la guerra. Pero no abandoné yo a mi pueblo por propia decisión. Porque después de la Bragoyach y el fin del sitio de Angband, por primera vez abrigó el corazón de Turgon la duda de que quizá Morgoth fuera demasiado fuerte. Ese año envió a unos pocos, los primeros que atravesaron las puertas desde dentro, y llevaban una misión secreta. Fueron Sirion abajo hasta las costas próximas a las desembocaduras, y allí construyeron barcos. Pero de nada les sirvió, salvo tan solo para llegar a la gran isla de Valar y establecer allí viviendas solitarias, lejos del alcance de Morgoth. Porque los Noldor no dominan el arte de construir barcos que resistan mucho tiempo las olas de Belegaer el Grande. Pero cuando más tarde Turgon se enteró de los ataques de las Falas y el saqueo de los antiguos puertos de los carpinteros de barcos que se encuentran allá lejos delante de nosotros, y se dijo que Círdan había salvado a unos pocos y navegado con ellos hacia el sur a la bahía de Valar, volvió a enviar un grupo de mensajeros. Eso fue poco tiempo atrás, no obstante, en mi memoria parece la más larga porción de mi vida. Porque yo fui uno de los que envió, cuando era joven en años entre los Eldar. Nací aquí en la Tierra Media en el país de Nebrast. Mi madre pertenecía a los elfos grises de las Falas, y era pariente del mismo Círdan. Hubo mucha mezcla de pueblos en Nebrast, durante los primeros años del reinado de Turgon, y yo tengo el corazón marino del pueblo de mi madre. Por tanto, yo estuve entre los escogidos, puesto que nuestro recado era para Círdan, que nos ayudara en la construcción de barcos, con el fin de que algún mensaje y ruego de auxilio pudiera llegar a los señores del oeste. Antes que todo se perdiera. Pero me demoré en el camino. Porque había visto poco de la Tierra Media y llegamos a Nantatren en la primavera del año. Amable al corazón es esa tierra como veréis si alguna vez seguís hacia el sur por el Sirion abajo. Allí se encuentra cura las nostalgias del mar, salvo para aquellos a quienes no suelta el destino. Allí Ulmo es solo el servidor de Yavanna, y la tierra da vida a hermosas criaturas que los corazones de las duras montañas del norte no pueden imaginar. En esa tierra el Naro se une al Sirion, y ya no se apresuran, sino que fluyen anchos y tranquilos por los prados vivientes, y todo alrededor del río brillante crecen lirios cárdenos como un bosque florecido, y la hierba está llena de flores como gemas, como campanas, como llamas rojas y doradas, como estrellas multicolores en un firmamento verde. Sin embargo, los más bellos de todos son los sauces de Nantatren, de verde pálido, o plateados en el viento, y el murmullo de sus hojas innumerables es un hechizo de música, día y noche resonaba. Incontables mientras yo me hundía silencioso hasta las rodillas en la hierba y escuchaba. Allí quedé encantado y olvidé el mar en mi corazón. Por allí erré dando nombre a flores nuevas o yaciendo entre sueños en medio del canto de los pájaros y el zumbido de las abejas, olvidado de todos mis parientes, fueran los barcos de los Teleri o las espadas de los Noldor, pero mi destino no lo permitió. O quizá el mismo Señor de las Aguas, porque era muy fuerte en esa tierra. Así me vino al corazón la idea de construir una balsa con ramas de sauce y trasladarme por el brillante seno del Sirion, y así lo hice, y así fui llevado. Porque un día, mientras estaba en medio del río sopló un viento súbito y me atrapó, y me arrastró fuera de la tierra de los sauces hacia el mar. De este modo llegué el último de entre los mensajeros junto a Círdan, y de los 7 barcos que construyó a pedido de Turgon todos menos uno estaban plenamente acabados.
Y uno por uno se hicieron a la mar hacia el oeste, y ninguno ha vuelto nunca ni se han tenido noticias de ellos. Pero el aire salino del mar agitaba de nuevo el corazón de la parentela de mi madre en mi pecho, y me regocijé en las olas aprendiendo toda la ciencia del mar como si la tuviera ya almacenada en mi mente. De modo que cuando el último barco y el mayor estuvo pronto, yo estaba ansioso por partir y me decía a mí mismo, si son ciertas las palabras de los Noldor, hay entonces en el oeste prados con los que la tierra de los sauces no puede compararse. Allí nunca nada se marchita ni tiene fin la primavera. Y quizá aún yo, Borombe, pueda llegar allí. Y en el peor de los casos errar por las aguas es mucho mejor que la sombra del norte. Y no tenía miedo, porque no hay agua que pueda negar los barcos de los Tele. Pero el gran mar es terrible, Tue, hijo de Yue, y odia a los Noldor, porque es el destino de los Valar. Peores cosas guarda que hundirse en el abismo y perecer, hastío y soledad y locura, terror del viento y el tumulto, y silencio y sombras en las que toda esperanza se pierde y todas las formas vivientes se apagan. Y baña muchas costas extrañas y malignas, y lo infestan muchas islas de miedo y peligro. No he de oscurecer tu corazón, hijo de la Tierra Media, con la historia de mis trabajos durante 7 años en el gran mar, desde el norte hasta el sur, pero nunca hacia el oeste. Porque este permanece cerrado para nosotros. Por fin, completamente desesperados, fatigados del mundo entero, dimos la vuelta y escapamos del lado que nos había perdonado durante tanto tiempo, solo para golpearnos más duramente. Porque cuando divisamos una montaña desde lejos y yo exclamé, mirad. Allí está Taras y la tierra que me vio nacer, el viento despertó, y grandes nubes cargadas de truenos vinieron desde el oeste. Entonces las olas nos persiguieron como criaturas vivas llenas de malicia, y los rayos nos hirieron, y cuando estuvimos reducidos a un casco indefenso, los mares saltaron furiosos sobre nosotros. Pero, como veis, yo fui salvado, porque me pareció que me acudía una ola, más grande, y sin embargo más calma que todas las otras, y me cogió y me levantó del barco, y me transportó alto sobre sus hombros, y precipitándose a tierra me arrojó sobre la hierba retirándose luego y descendiendo por el acantilado como una gran cascada. Allí estaba desde hacía una hora todavía, aturdido por el mar, cuando vinisteis a mi encuentro. Y siento todavía el miedo que produce, y la amarga pérdida de los amigos que me acompañaron tanto tiempo y hasta tan lejos, más allá de la vista de las tierras mortales. Borombe suspiró y continuó en voz baja, como si se hablara a sí mismo. Pero muy brillantes eran las estrellas sobre el margen del mundo cuando a veces las nubes se retiraban del oeste. No obstante, si vimos solo nubes más remotas, o atisbamos en verdad, como lo han sostenido algunos, las montañas de las Pelori en torno a las playas perdidas de nuestra antigua patria, no lo sé. Lejos, muy lejos se levantan, y nadie de las tierras mortales volverá nunca a ellas, según creo. Entonces Borombe guardó silencio, porque había llegado la noche y las estrellas brillaban blancas y frías. Poco después Tue y Borombe se levantaron y volvieron sus espaldas al mar, e iniciaron su largo viaje en la oscuridad, del cual hay poco que decir, pues la sombra de humo estaba sobre Tue, y nadie los vio pasar por bosque o por piedra, por campo o por valle, entre la puesta y la salida del sol. Pero siempre avanzaban precavidos evitando los cazadores de ojos nocturnos de Morgoth y esquivando los caminos transitados de los elfos y los hombres. Borombe escogía el camino y Tue lo seguía. No hacía preguntas vanas, pero no dejaba de advertir que marchaban siempre hacia el este a lo largo de las fronteras de las montañas cada vez más altas, y que nunca se volvían hacia el sur, lo cual lo asombró, porque creía, como la mayor parte de los hombres y los elfos, que Turgon moraba lejos de las batallas del norte. Lentamente avanzaban en el crepúsculo y en la noche por el descampado sin caminos, y el fiero invierno descendía rápido desde el reino de Morgoth. A pesar del abrigo que procuraban las montañas, los vientos eran fuertes y amargos, y pronto la nieve cubrió espesa las alturas, o giraban remolinos en los pasos, y caía sobre los bosques de Neuat antes de que perdieran del todo sus hojas marchitas. Así, a pesar de haberse puesto en camino antes de Narkeli, llegó Isime con su cruel escarcha mientras se acercaban todavía a las fuentes del Naro. Allí, al cabo de una noche fatigosa, hicieron alto a la luz gris del alba, y Borombe estaba desanimado y miraba en torno con aflicción y temor. Donde otrora había estado el hermoso estanque de Ibrin, en su gran cuenco de piedra abierto por la caída de las aguas, y todo alrededor había sido una hondonada cubierta de árboles bajo las colinas, veía ahora una tierra mancillada y desolada. Los árboles estaban quemados y arrancados de raíz, y los bordes de piedra del estanque estaban rotos, de modo que las aguas de Ibrin se extendían en un gran pantano estéril entre las ruinas. Todo era ahora un cenagal de lodo congelado,
y un hedor de corrupción cubría el suelo como una niebla inmunda. ¡Ay! ¿Ha llegado el mal por aquí?, exclamó Borombe. Otrora este sitio estaba lejos de la amenaza de Angband, pero los dedos de Morgoth llegan cada vez más lejos. Es lo que Ulmo me dijo, recordó Tue, las fuentes están envenenadas, y mi poder se retira de las aguas de la tierra. Sí, dijo Borombe, un mal ha estado aquí de fuerza más grande que la de los orcos. El miedo se demora en este sitio. Y examinó a su alrededor los bordes del lodo hasta que de repente se detuvo y gritó, sí, un gran mal. E hizo señas a Tue, y Tue al acercarse vio una gran hendidura, como un surco que avanzaba hacia el sur, y a cada lado, ora borrosas, ora firme y claramente selladas por la nieve, las huellas de unas grandes garras. Mirad. Dijo Borombe, la cara pálida de repugnancia y miedo. Aquí estuvo hace no mucho el gran gusano de Angband, la más fiera de todas las criaturas del enemigo. Mucho se ha retrasado ya el recado que tenemos para Turgon. Es necesario darse prisa. Mientras así hablaba, oyeron un grito en los bosques, y se quedaron inmóviles como piedras grises, escuchando. Pero la voz era una hermosa voz, aunque apenada, y parecía decir un nombre como quien busca a alguien que se ha perdido. Y mientras aguardaban, una figura surgió de entre los árboles, y vieron que era un hombre alto armado, vestido de negro, con una larga espada desenvainada, y se asombraron, porque la hoja de la espada era también negra, pero el filo brillaba claro y frío. Tenía el dolor grabado en la cara, y cuando vio la ruina de Ibrin clamó en alta voz apenado, diciendo, Ibrin, Fael Ibrin. Windor y Belek. Aquí una vez fui curado. Pero ahora, nunca más beberé el trago de la paz. Entonces se volvió rápido hacia el norte como quien persigue a alguien o tiene un cometido de gran prisa, y lo oyeron gritar, Faelibrin, Finduilas, hasta que la voz se perdió en los bosques. Pero ellos no sabían que Nargothrond había caído y que este era Turín, hijo de Urín, la espada negra. Así, solo por un momento, y nunca otra vez, se cruzaron los caminos de estos dos parientes, Turín y Tue. Cuando la espada negra hubo pasado, Tue y Borombe siguieron adelante por un rato, aunque ya era de día, porque el recuerdo de la desdicha de Turín les pesaba, y no podían soportar quedarse junto a la profanación de Ibrin. Pero no tardaron en buscar un sitio donde ocultarse, porque toda la tierra estaba llena ahora de presagios de mal. Durmieron poco intranquilos, y cuando transcurrió el día y cayeron las sombras, empezó a nevar, y con la noche llegó una mordiente escarcha. En adelante la nieve y el hielo no se dieron nunca y durante 5 meses el fiero invierno, mucho tiempo recordado, tuvo sometido el norte. Ahora el frío atormentaba a Tue y a Borombe, y temían que la nieve los revelara a sus enemigos, o que pudieran caer en peligros ocultos traicioneramente enmascarados. 9 días siguieron adelante, de manera cada vez más lenta y penosa, y Borombe se desvió algo hacia el norte, hasta que cruzaron los 3 brazos del Teiglin, y luego se encaminó otra vez hacia el este abandonando las montañas, y avanzó precavido. Hasta que pasaron el Glitul y llegaron a la corriente del Malduin, y estaba cubierto de negra escarcha. Entonces Tue le dijo a Borombe, fiera es la escarcha y la muerte está cerca de mí, y quizá también de ti. Pues se encontraban ahora en un verdadero aprieto, hacía ya mucho que no conseguían alimento en el descampado, y el pan de viaje menguaba, y tenían frío y estaban fatigados. Malo es estar atrapados entre la maldición de los Valar y la malicia del enemigo, dijo Borombe. He escapado de las bocas del mar para caer aquí y morir sepultado bajo la nieve. Pero Tue dijo, ¿cuánto tenemos que avanzar todavía? Porque, Borombe, ya no has de tener secretos para mí. Me llevas por camino directo y ¿a dónde? Pues si tengo que consumir mis últimas fuerzas, quiero saber al menos con qué beneficio. Os he conducido tan directamente como me pareció posible, respondió Borombe. Sabed pues ahora que Turgon habita aún en el norte de la tierra de los Eldar, aunque pocas gente lo cree. Ya estamos cerca de él. No obstante, hay todavía muchas leguas que recorrer, a un abuelo de pájaro, todavía nos espera el Sirion por delante, que hemos de cruzar, y quizá encontremos grandes males en el camino. Porque llegaremos pronto al camino que otrora descendía desde las minas del rey Finrod hasta Nargothrond. Por allí andan y vigilan los sirvientes del enemigo. Me tenía por el más resistente de los hombres, dijo Tue, y he soportado muchas penurias de invierno en las montañas, pero entonces tenía al menos una cueva para abrigarme, y fuego, y dudo ahora que las fuerzas me alcancen para seguir así mucho más, hambriento y en un tiempo tan fiero. Pero continuemos mientras sea posible, antes que la esperanza se agote. No tenemos otra elección, dijo Borombe, salvo la de yacer aquí tendidos y aguardar el sueño de la nieve. Por
Tanto, todo ese amargo día avanzaron trabajosamente, pensando menos en el peligro del enemigo que en el invierno, pero a medida que seguían adelante no era tanta la nieve con que se topaban, pues iban nuevamente hacia el sur, descendiendo por el valle del Sirion, y las montañas de Orlomín quedaron muy atrás. En las primeras sombras del crepúsculo llegaron al camino al pie de una elevación arbolada. De pronto advirtieron que estaban oyendo voces, y al mirar cautelosos por entre los árboles, vieron abajo una luz roja. Una compañía de orcos había acampado en medio del camino, amontonados en torno a un fuego de leña. Gurtang Lamot. Musito Tue. La espada saldrá ahora de debajo de la capa. Arriesgaré la vida por apoderarme de ese fuego, y aun la carne de orco sería un regalo. No, dijo Borombe. En esta misión solo la capa es de utilidad. Tenéis que renunciar al fuego, a Turgon. Esta banda no está sola en el descampado, vuestros ojos mortales no pueden distinguir las llamas distantes de otros puestos al norte y al sur. Un tumulto atraería sobre nosotros a todo un ejército. Escuchadme, Tue. Es contra la ley del reino escondido acercarse a las puertas con enemigos a tus talones, y esa ley no quebrantaré, ni por orden de Ulmo ni por la muerte. Alerta a los orcos y te abandono. Los dejaré estar entonces, dijo Tue. Pero viva yo para ver el día en que no haya esquivar a un puñado de orcos como perro acobardado. Ven, pues, dijo Borombe. Ya no discutas más o nos olfatearán. Sígueme. Se arrastró entonces por entre los árboles, marchando hacia el sur con el viento, seguido por Tue, hasta que estuvieron a mitad de camino entre el primer fuego de los orcos y el siguiente. Allí Borombe se detuvo largo rato, escuchando. No, no oigo a nadie que se mueva en el camino, dijo, pero no sabemos qué puedas echar en las sombras. Atisbó en la penumbra y se estremeció. Hay un mal en el aire, musitó. Ay. Más allá se encuentra la tierra de nuestra misión y nuestra esperanza de vida, pero la muerte camina por el medio. La muerte nos rodea por todas partes, dijo Tue. Pero solo me quedan fuerzas para el camino más corto. Aquí he de cruzar o perecer. Confiaré en el manto de Ulmo, y también a ti te cubrirá. Ahora seré yo el que conduzca. Así diciendo, se deslizó hasta el borde del camino, y abrazando a Borombe arrojó sobre ambos los pliegues de la capa gris del Señor de las Aguas, y se adelantó. Todo estaba en silencio. El viento frío suspiraba barriendo la antigua ruta, y luego también él cayó. En la pausa, Tue advirtió un cambio en el aire, como si el aliento de la tierra de Morgoth hubiera cesado un momento, y una brisa leve que parecía un recuerdo del mar vino desde el oeste. Como una neblina gris en el viento cruzaron la calle empedrada y penetraron en la maleza por el borde oriental. De pronto, desde muy cerca, se oyó un grito frenético, y muchos otros le respondieron a lo largo de los bordes del camino. Un cuerno áspero resonó y se oyó un ruido de pies a la carrera. Pero Tue no se detuvo. Había aprendido bastante de la lengua de los orcos durante su cautiverio como para conocer el significado de esos gritos. Los guardias los habían olfateado y los habían oído, aunque no podían verlos. Se había desatado la caza. Desesperadamente tropezó y se arrastró junto con Borombe, trepando por una prolongada cuesta cubierta de una espesura de tojos y arándanos, entre nudos de cervales y abedules enanos. En la cima de la cuesta se detuvieron escuchando los gritos detrás de ellos, y el ruido de los matorrales aplastados por los orcos. Junto a ellos había una piedra que se alzaba sobre una maraña de brezos y zarzas, y por debajo había una guarida como la que habría buscado y anhelado una bestia perseguida para evitar la caza, o por lo menos para vender cara a su vida, de espaldas a la piedra. Tue arrastró a Borombe hacia abajo a la sombra oscura, y uno junto al otro, cubiertos por la capa gris, yacieron mientras jadeaban como zorros cansados. Ni una palabra hablaron, eran todo oídos. Los gritos de los cazadores se hicieron más débiles, porque los orcos nunca se internaban demasiado en tierras salvajes a un lado y otro del camino, y se contentaban con patrullar el camino en una y otra dirección. Pocos se cuidaban de los fugitivos perdidos, pero temían a los espías y a los exploradores de las fuerzas enemigas, porque Morgoth había montado una guardia en la ruta no para atrapar a Tue y a Borombe, de quienes nada sabía aún, ni a nadie que viniera del oeste, sino para vigilar a la espada negra por temor de que escapara y siguiera a los cautivos de Nargothrond, quizá con la ayuda de Doriath. Llegó la noche y un triste silencio pesó otra vez sobre las tierras desoladas. Cansado y agotado, Tue durmió bajo la capa de Ulmo, pero Borombe se arrastró y se mantuvo erguido como una piedra, silencioso, inmóvil, tratando de ver en las sombras con sus ojos de elfo. Al romper el día despertó a Tue, y arrastrándose fuera de la guarida vio que en verdad el tiempo había mejorado un tanto y que las nubes negras se habían retirado.
El alba era roja y alcanzaba a ver a lo lejos la cima de unas extrañas montañas que resplandecían al fuego del este. Entonces Borombe dijo en voz baja, Alae. Ered en Echoriat, Ered en Barnin. Porque sabía que estaba contemplando las montañas circundantes y los muros del reino de Turgon. Por debajo de ellos, hacia el este, en un valle profundo y oscuro, corría Sirion el Bello, renombrado por su canto, y más allá, envuelta en niebla, ascendía una tierra gris desde el río hasta las colinas quebradas al pie de las montanas. Allí se encuentra Imbar, dijo Borombe. Ojalá ya hubiéramos llegado. Porque rara vez nuestros enemigos se aventuran hasta allí. O así era al menos cuando el poder de Ulmo dominaba Sirion. Pero puede que haya cambiado ahora, salvo el peligro que presenta el río, es profundo y rápido, y peligroso de cruzar aún para los Eldar. Pero te he conducido bien, porque allí, aunque algo hacia él. Sur, refulge el vado de Britiach, donde el camino del este, que antaño conducía a Taras en el oeste, atravesaba el río. Nadie ahora se atreve a utilizarlo, salvo en caso de desesperada necesidad, ni elfo ni hombre ni orco, pues el camino conduce a Ungortev y la tierra de terror entre el Gorgoroth y el cinturón de Melian, y desde hace ya mucho se ha confundido con los matorrales, y no es más que una huella cubierta de malezas y hiedras. Entonces Tue miró hacia donde señalaba Borombe, y vio a lo lejos un resplandor de aguas extendidas a la escasa luz del amanecer, pero más allá asomaba el oscuro bosque de Bretil y escalaba hacia el sur las distantes tierras elevadas. Avanzaron con cautela por el extremo del valle, y al fin llegaron al antiguo camino que bajaba hasta los bordes de Bretil, donde cruzaba la ruta de Nargothrond. Entonces Tue vio que estaban cerca del Sirion. Las orillas estaban quebradas en aquel sitio, y las aguas, interceptadas por grandes desechos de piedras, se extendían en amplios bajíos, donde murmuraban unos temblorosos arroyos. Un poco más allá, el río se recogía otra vez y, excavando un nuevo lecho, seguía fluyendo hacia el bosque, y se desvanecía a lo lejos en una niebla profunda que la mirada no podía penetrar, porque allí estaba, aunque él no lo sabía, la frontera septentrional de Doriath, a la sombra del cinturón de Melian. Inmediatamente Tue quiso ir deprisa hacia el vado, pero Borombe se lo impidió diciendo, no podemos cruzar el Britiach en pleno día, mientras haya una posibilidad de que estén persiguiéndonos. Nos sentaremos entonces aquí hasta pudrirnos. Le dijo Tue. Porque esa duda persistirá mientras dure el reino de Morgoth. Ven. Bajo la sombra de la capa de Ulmo tenemos que seguir adelante. Aún Borombe vacilaba y miraba atrás hacia el oeste, pero el sendero estaba desierto y todo en derredor había silencio salvo por el murmullo del agua. Miró a lo alto y el cielo estaba gris y vacío, sin pájaros. Y de pronto la cara se le iluminó de alegría y exclamó en alta voz, todo está bien. Los enemigos del enemigo guardan todavía el Britiach. Los orcos no nos seguirán hasta aquí, y bajo la capa podemos cruzar ahora, sin esperar más. ¿Qué has visto de nuevo? Preguntó Tue. Muy corta es la vista de los hombres mortales. Dijo Borombe. Veo las águilas de las Chrysaegrim, y vienen hacia aquí. Observa un momento. Entonces Tue se quedó mirando fijamente, y pronto, altas en el aire, vio a tres formas que batían unas fuertes alas y descendían de los picos distantes coronados de nubes. Lentamente bajaban en grandes círculos, y luego se lanzaron de pronto sobre los viajeros, pero antes que Borombe pudiera llamarlas, giraron veloces y se alejaron volando hacia el norte a lo largo de la línea del río. Vayamos ahora, dijo Borombe. Si hay un orco en las cercanías estará acobardado, con las narices aplastadas contra el suelo, hasta que se hayan alejado las águilas. Descendieron deprisa por una larga cuesta y cruzaron el Britiach, andando a menudo con los pies secos sobre bancos de piedras, o vadeando los bajíos con el agua no más que hasta las rodillas. Fría y clara era el agua, y había hielo sobre los estanques poco profundos, donde las corrientes errantes habían perdido el camino entre las piedras, pero nunca, ni siquiera en el fiero invierno de la caída de Nargothrond, pudo el mortal aliento del norte helar el flujo central del Sirion. Al otro extremo del vado, llegaron a una cañada que parecía el lecho de una antigua corriente, y en la que no fluía ahora agua alguna. No obstante, según parecía, un torrente había abierto un profundo canal, descendiendo del norte de las montañas de la Sechoriat y transportando desde allí todas las piedras del Britiach al Sirion. Por fin la encontramos después de agotada toda esperanza. Exclamó Borombe. Mira. Aquí está la desembocadura del río seco y este es el camino que hemos de tomar. Entonces entraron en la cañada, de laderas cada vez más altas a medida que giraba hacia el norte, donde el terreno era más empinado. Y Tue tropezaba en la penumbra, entre las piedras que cubrían el lecho.
Si esto es un camino, dijo, no es bondadoso con el viajero fatigado. Sin embargo, es el camino que lleva a Turgon, dijo Borombe. Tanto más me maravillo entonces, le dijo Tue, que el acceso permanezca abierto y sin guardia. Me figuraba que encontraría un gran portal poderosamente guardado. Espera y verás, dijo Borombe. Este es solo el comienzo. Lo llamé un camino, sin embargo, nadie lo ha recorrido por más de 300 años, salvo mensajeros, pocos y en secreto, y todo el arte de los Noldor se ha concentrado en ocultarlo desde que lo tomó el pueblo escondido. Permanece abierto, ¿dices? Lo habrías conocido si no hubieras tenido a alguien del reino escondido como guía. O habrías pensado que no era sino la hora del viento y de las aguas del desierto. Y no has visto las águilas. Son el pueblo de Torondor que vieron otrora en Tangorodrim antes que Morgoth cobrara tanto poder, y viven ahora en las montañas de Turgon desde la caída de Fingolfin. Solo ellas con excepción de los Noldor conocen el reino escondido, y guardan los cielos por sobre él, aunque hasta ahora ningún sirviente del enemigo se ha atrevido a ascender a las alturas del aire, y llevan al rey muchas nuevas de todo lo que se mueve en las tierras de fuera. Si hubiéramos sido orcos, se nos hubieran echado encima y nos habrían arrojado sobre rocas despiadadas. No lo dudo, dijo Tue. Pero me pregunto también si la noticia de nuestra cercanía no le llegará a Turgon antes que nosotros. Y solo tú puedes decir si eso es bueno o malo. Ni bueno ni malo, dijo Borombe. Porque no podemos atravesar las puertas guardadas inadvertidos, se nos espere o no, y si llegamos allí, los guardianes no necesitarán que se les advierta que no somos orcos. Pero para pasar necesitaremos de mejores argumentos. Porque no sabes, Tue, a qué peligro estaremos expuestos entonces. No me culpes como quien está desprevenido de lo que pueda ocurrir. Que se manifieste en verdad el poder del Señor de las aguas. Porque solo por esa esperanza he consentido en ser tu guía, y si falla, con más seguridad moriremos entonces que por todos los peligros del desierto y el invierno. Pero tú le dijo, déjate de pronósticos. La muerte en el desierto es segura, y la muerte ante las puertas es para mí dudosa todavía, a pesar de todas tus palabras. Adelante, condúceme. Muchas millas avanzaron con trabajo por las piedras del río seco, hasta que ya no pudieron más, y la noche derramó oscuridad sobre la cañada profunda. Treparon entonces a la orilla oriental y llegaron a las colinas derrumbadas al pie de las montañas. Y al mirar arriba, Tuve vio que se elevaban como ninguna otra montaña que hubiera visto nunca, porque las laderas eran como muros escarpados, apilados todo por encima y por detrás del más bajo, como si fueran grandes torres y precipicios escalonados. Pero el día se había desvanecido, y todas las tierras estaban grises y neblinosas, y la sombra amortajaba el valle del Sirio. Entonces Borombe lo llevó a una cueva poco profunda, que se abría en la ladera de una colina sobre las solitarias cuestas de Imbar, y se metieron dentro arrastrándose, y allí se quedaron escondidos, y se comieron los últimos mendrugos de alimento, y tenían frío y estaban cansados, pero no durmieron. Así llegaron Tue y Borombe a las torres de la Sechoriat y al umbral de Turgon, en el crepúsculo del 18º día de Isime, el 37º de su viaje, y por el poder de Ulmo escaparon tanto del destino como de la malicia. Cuando el primer resplandor del día se filtró gris a través de las nieblas de Imbar, volvieron arrastrándose al río seco, y pronto el curso se desvió hacia el este, serpenteando en ascenso por entre los muros mismos de las montañas. Y delante de ellos había un gran precipicio escarpado que se levantaba de pronto en una pendiente cubierta de una enmarañada maleza de espinos. En esa maleza penetraba el Petro Canal y allí estaba todavía oscuro como la noche. E hicieron alto, porque los espinos crecían espesos a ambos lados del lecho, y las ramas entrelazadas formaban una densa techumbre, de modo que Tue y Borombe a menudo tenían que arrastrarse como bestias que vuelven furtivas a su guarida subterránea. Pero por último, cuando con gran esfuerzo llegaron al pie mismo del acantilado, encontraron una falla, parecida a la boca de un túnel abierto en la dura roca por aguas que fluyeran del corazón de los montes. Penetraron por ella y dentro no había ninguna luz, pero Borombe avanzó sin vacilar. Tue lo seguía con una mano apoyada en el hombro de Borombe, e inclinándose un poco pues el techo era bajo. Así, por un tiempo anduvieron a ciegas, hasta que sintieron que el suelo se había nivelado y ya no había pedruscos sueltos. Entonces hicieron alto y respiraron profundamente, escuchando. El aire parecía puro y fresco, y tenían la impresión de un gran espacio en derredor y por encima de ellos, pero todo era silencio, y ni siquiera podía oírse el goteo del agua. Le pareció a Tue que Borombe estaba perturbado y perplejo, y le susurró, ¿dónde están las puertas guardadas? ¿O es que en verdad las hemos pasado ya? No, dijo Borombe.
Pero me asombra que nadie pueda llegar hasta aquí sin ser estorbado. Me temo un ataque en la oscuridad. Pero sus susurros despertaron los ecos dormidos y se agrandaron y se multiplicaron y recorrieron el techo y las paredes invisibles siseando y murmurando como el sonido de muchas voces furtivas. Y cuando los ecos morían en la piedra, tuve yo desde el corazón de la oscuridad una voz que hablaba en lenguas élficas, primero en la alta lengua de los Noldor, que no conocía, y luego en la lengua de Beleriand, aunque con inflexiones algo extrañas, como las de un pueblo que hace mucho tiempo se separó de sus hermanos. Alto. Le decía. No os mováis. O moriréis, seáis amigos o enemigos. Somos amigos, dijo Borombe. Entonces haced lo que se os ordene, les dijo la voz. El eco de las voces se apagó en el silencio. Borombe y Tue permanecieron inmóviles, y le pareció a Tue que transcurrían muchos lentos minutos, y sintió un miedo en el corazón, como en ningún otro de sus pasados peligros. Entonces se oyó un ruido de pasos, que crecieron hasta parecer casi que unos trolls martillaban en aquel sitio sonoro. De repente, alguien descubrió una lámpara élfica, y los brillantes rayos enfocaron primero a Borombe, pero Tue no pudo ver nada más que una estrella deslumbrante en la sombra, y supo que mientras ese rayo lo iluminara no podría moverse para huir ni avanzar. Por un momento fueron mantenidos así en el ojo de la luz, y luego la voz volvió a hablar diciendo: Mostrad vuestras caras. Y Borombe echó atrás la capucha y la cara resplandeció en la luz, clara y dura, como grabada en piedra, y su belleza maravilló a Tue. Entonces habló con orgullo diciendo: No conoces a quién estás mirando. Soy Borombe, hijo de Arambe, de la casa de Fingolfin. O al cabo de unos pocos años se me ha olvidado mi propia tierra. Mucho más allá de los confines de la Tierra Media he viajado, pero aún recuerdo tu voz, Elemaquil. Entonces recordará también Borombe las leyes de su tierra, dijo la voz. Puesto que partió por mandato, tiene derecho a retornar. Pero no a traer aquí a forastero alguno. Por esa acción pierde todo derecho, y ha de ser llevado prisionero ante el juicio del rey. En cuanto al forastero, será muerto o mantenido cautivo según juicio de la guardia. Tráelo aquí para que yo pueda juzgar. Entonces Borombe condujo a Tue a la luz, y entre tanto muchos Noldor vestidos de malla y armados avanzaron de la oscuridad, y los rodearon con espadas desenvainadas. Y Elemaquil, capitán de la guardia, que portaba la lámpara brillante, los miró larga y detenidamente. Esto es extraño en ti, Borombe, dijo. Hemos sido amigos durante mucho tiempo. ¿Por qué, entonces, me pones así tan cruelmente entre la ley y la amistad? Si hubieras traído aquí a un intruso de alguna de las otras casas de los Noldor, ya habría sido bastante. Pero has traído al conocimiento del camino a un hombre mortal, porque veo en sus ojos a qué linaje pertenece. No obstante jamás podrá partir en libertad, puesto que conoce el secreto, y como alguien de linaje extraño que ha osado entrar, tendría que matarlo. Aun cuando fuera tu queridísimo amigo. En las vastas tierras de fuera, el Emaquil, muchas cosas extrañas pueden acaecerle a uno, y misiones inesperadas pueden imponérsele, contestó Borombe. Otro será el viajero al volver que el que partió. Lo que he hecho lo he hecho por un mandato más grande que la ley de la guardia. El rey tan solo ha de juzgarme, y aquel que viene conmigo. Entonces habló Tue y ya no sintió miedo. Vengo con Borombe, hijo de Arambe, porque el Señor de las Aguas lo designó para que me guiara. Con este fin fue librado de la condenación de los Valar y de la cólera del mar. Porque traigo un recado de Ulmo para el hijo de Fingolfin y con él hablaré. Entonces el Emaquil miró con asombro a Tue. ¿Quién eres, pues? ¿Y de dónde vienes? Soy Tue, hijo de Yue, de la casa de Jade y de la parentela de Urín, y estos nombres, se cuenta, no son desconocidos en el reino escondido. He pasado desde Nebrast por muchos peligros para encontrarlo. ¿Desde Nebrast? Preguntó el Emaquil. Se dice que nadie vive allí desde la partida de nuestro pueblo. Se lo dice con verdad, respondió Tue. Vacíos y helados están los patios de Vinyamar. No obstante, de allí vengo. Llevadme ahora ante el que construyó esas estancias de antaño. En asuntos de tanto monto, no me cabe decidir, dijo el Emaquil. Por tanto de llevarte a la luz donde más se ha revelado y te entregaré a la guardia del gran portal. Entonces dio voces de mando y Tue y Borombe fueron rodeados de altos guardianes, 2 por delante y 3 por detrás de ellos, y el capitán los llevó desde la caverna de la guardia exterior y entraron, según parecía, a un pasaje recto, y por allí
Anduvieron largo rato por un suelo nivelado hasta que una pálida luz brilló adelante. Así llegaron por fin a un amplio arco con altas columnas a cada lado, talladas en la roca, y en el medio había un portal de barras de madera cruzadas, maravillosamente talladas y tachonadas con clavos de acero. El emaquil lo tocó, y el portal se alzó lentamente y siguieron adelante, y Tue vio que se encontraban en el extremo de un barranco. Nunca había visto nada igual ni había alcanzado a imaginarlo, aunque tanto había andado por las montañas del desierto del norte, porque junto al Orfalchechor, el Sirit Ninyach no era sino una grieta en la roca. Aquí las manos de los mismos Valar, durante las antiguas guerras de los inicios del mundo, habían separado las grandes montañas, y los lados de la hendidura eran escarpados, como si hubieran sido abiertos con un hacha, y se alzaban a alturas incalculables. Allí arriba a lo lejos corría una cinta de cielo, y sobre su profundo azul se recortaban unas cumbres oscuras y unos pináculos dentados, remotos, pero duros, crueles como lanzas. Demasiado altos eran esos muros poderosos para que el sol del invierno llegara a dominarlos, y aunque era ahora pleno día, unas estrellas pálidas titilaban por sobre la cima de las montañas, y abajo todo estaba en penumbra, salvo por la desmayada luz de las lámparas colocadas junto al camino ascendente. Porque el suelo del barranco subía empinado hacia el este, y a la izquierda Tuve vio al lado del lecho de la corriente un ancho camino, pavimentado de piedras, que ascendía serpenteando hasta desvanecerse en la sombra. Habéis atravesado el portal de madera, dijo el emaquil. Ese es el camino. Tenemos que apresurarnos. Cuán largo era aquel profundo camino, Tue no podía saberlo, y mientras miraba fijamente hacia adelante, un gran cansancio lo ganó, como una nube. Un viento helado siseaba sobre la cara de las piedras, y él se envolvió en la capa. Frío sopla el viento del reino escondido. Dijo. Sí, en verdad, dijo Borombe, a un forastero podría parecerle que el orgullo ha vuelto despiadados a los servidores de Turgon. Largas y duras parecen las leguas de las 7 puertas al hambriento y al cansado del viaje. Si nuestra ley fuera menos severa, hace ya mucho que la astucia y el odio nos habrían descubierto y destruido. Eso bien lo sabéis, dijo el emaquil. Pero no somos despiadados. Aquí no hay alimentos y el forastero no puede volver a cruzar la puerta, una vez que la ha franqueado. Tened, pues, un poco de paciencia y en la segunda puerta encontraréis alivio. Bien está, dijo Tue, y avanzó como se le había dicho. Al cabo de un rato se volvió y vio que solo el emaquil junto con Borombe lo seguían. No hacen falta más guardianes, dijo el emaquil leyéndole el pensamiento. Del Orfaich no se puede escapar y no hay camino de vuelta. De este modo ascendieron el camino empinado, a veces por largas escaleras, otras por cuestas ondulantes bajo la intimidante sombra del acantilado, hasta que a una media legua poco más o menos de la puerta de madera, Tue vio que el camino estaba bloqueado por un gran muro que cruzaba el barranco de lado a lado, con robustas torres de piedra en cada extremo. En la pared había una gran arcada sobre el camino, pero parecía que los albañiles la habían cerrado con una única poderosa piedra. Cuando se acercaron, la oscura y pulida superficie resplandecía a la luz de una lámpara blanca que colgaba en el medio del arco. Aquí se encuentra el segundo portal, el portal de piedra, dijo el emaquil yendo hacia él le dio un ligero empellón. La piedra giró sobre un pivote invisible hasta que los enfrentó de canto, dejando abierto el camino a un lado y a otro, y ellos pasaron y entraron en un patio donde había muchos guardianes armados vestidos de gris. Nadie dijo nada, pero el emaquil condujo a los que tenía bajo custodia una cámara bajo la torre septentrional, y allí se les llevó alimentos y vino y se les permitió descansar un momento. Escaso puede parecer el alimento, dijo el emaquil a Tue. Pero si lo que pretendes resulta verdadero, se te compensará con creces. Es bastante, le dijo Tue. Débil sería el corazón que necesitará remedio mejor. Y en verdad tal alivio recibió de la bebida y la comida de los Noldor, que pronto estuvo dispuesto a partir otra vez. Al cabo de un corto trecho se toparon con un muro más alto todavía y más fuerte que el anterior, y en él se abría el tercer portal, el portal de bronce, un gran portal de 2 hojas recubiertas de escudos y placas de bronce en los que había grabados muchas figuras y signos extraños. Sobre el muro, por encima del dintel, había 3 torres cuadradas, techadas y revestidas de cobre, que, por algún recurso de hábil herrería, brillaba siempre y resplandecía como fuego a los rayos de las lámparas rojas, alineadas como antorchas a lo largo del muro. Otra vez silenciosos cruzaron la puerta y vieron en el patio del otro lado una compañía de guardianes todavía mayor, con trajes de malla que brillaban como fuego opacado, y las hojas de las hachas eran rojas. Del linaje de los Sindar de Nebrast eran la mayoría de los que guardaban esta puerta.
Llegaron entonces a lo más trabajoso del camino, porque en medio del Orfalch la cuesta era empinada como en ningún otro sitio, y mientras subían Tuve vio unos muros todavía más altos, que se levantaban oscuros sobre él. Así, por fin, se acercaron al cuarto portal, el portal de hierro retorcido. Alto y negro era el muro y ninguna lámpara lo iluminaba. Sobre él había 4 torres de hierro, y entre las dos del medio asomaba la figura de un águila enorme labrada en hierro, a semejanza del rey Torondor cuando bajando de los cielos más altos se posa sobre la cima de una montaña. Pero cuando tú estuvo frente a la puerta, asombrado, tuvo la impresión de que estaba mirando a través de las ramas y los troncos de unos árboles imperecederos un pálido valle de la luna. Porque una luz venía a través de las tracerías de la puerta, forjadas y batidas en forma de árboles, con raíces retorcidas y ramas entretejidas cargadas de hojas y de flores. Y al pasar al otro lado, vio cómo esto era posible, porque la puerta era de un grosor considerable, y no había un solo enrejado, sino 3 en sucesión, puestos de tal modo que para quien venía por medio del camino eran parte del conjunto, pero la luz de más allá era la luz del día. Porque habían subido ahora hasta una gran altura por sobre las tierras bajas donde habían iniciado el camino, y más allá del portal de hierro el camino era casi llano. Además, habían atravesado la corona y el corazón de la Sechoriat, y las torres montañas se precipitaban ahora bajando y transformándose en colinas, y el desfiladero se ensanchaba y los lados se volvían menos escarpados. Las amplias laderas estaban cubiertas de nieve, y la luz del cielo reflejada en la nieve llegaba como la luz de la luna a través de la neblina clara que flotaba en el aire. Pasaron entonces por medio de las filas de la guardia de hierro que estaba detrás del portal, de mantos, mallas y largos escudos negros, y las viseras de pico de águila de los cascos les cubrían las caras. Entonces el Emaquil fue hacia ellos y ellos lo siguieron hasta la pálida luz, y Tue vio junto al camino yerba en la que resplandecían como estrella las blancas flores de huilos, la siempre viva que no conoce estaciones y que jamás se marchita, y así, maravillado y con el corazón aliviado, fue conducido al portal de plata. El muro del quinto portal estaba construido de mármol blanco, y era bajo y macizo, y el parapeto era un enrejado de plata entre 5 grandes globos de mármol, y había allí muchos arqueros vestidos de blanco. La puerta tenía la forma de 3 arcos de círculo, y estaba hecha de plata y de perlas de nebrasta semejanza de la luna. Pero sobre el portal, en medio del globo, se levantaba la imagen del árbol blanco de Telperion, de plata y malaquita, con flores hechas con las grandes perlas de Valar. Y más allá del portal, en un amplio patio pavimentado de mármol verde y blanco, había arqueros con malla de plata y yelmos de cresta blanca, un centenar de ellos a cada lado. 11 Selemaquil condujo a Tue y a Orombe a través de las filas silenciosas y entraron en un largo camino blanco que llevaba derecho al sexto portal, y mientras avanzaban, las veredas de hierba a la vera del camino se hacían más anchas, y entre las blancas estrellas de huilos, se abrían muchas flores menudas, como ojos de oro. Así llegaron al portal dorado, el último de los antiguos portales de Turgon construidos antes de la Nirnaeth, y era muy semejante al portal de plata, salvo que el muro estaba hecho de mármol amarillo y los globos y el parapeto eran de oro rojo, y había 6 globos, y en medio, sobre una pirámide dorada, se levantaba la imagen del laurelín, el árbol del sol, con flores de topacio labradas en largos racimos, engarzados en cadenas de oro. Y el portal mismo estaba adornado con discos de oro de múltiples rayos, a semejanza del sol, engarzados en medio de figuras de granate y topacio y diamantes amarillos. En el patio del otro lado había 300 arqueros con largos arcos, y las cotas de malla eran doradas, y unas largas plumas doradas les coronaban los yelmos, y los grandes escudos redondos eran rojos como llamas de fuego. Ahora el sol bañaba el camino que tenían por delante, porque los muros de las colinas eran bajos a cada lado, y verdes, salvo por la nieve que cubría las cimas, y el Emaquil avanzó deprisa porque se acercaban al séptimo portal, llamado el Grande, el portal de acero que Maeglin labró después de volver de la Nirnaeth, a través de la amplia entrada al Orfalchechor. No había allí ningún muro, pero a cada lado se levantaban 2 torres redondas de gran altura, con múltiples ventanas escalonadas en 7 plantas que culminaban en una torrecilla de acero brillante, y entre las torres había un poderoso cerco de acero que no se oxidaba, y resplandecía frío y pulido. Había 7 grandes columnas de acero, con la altura y la circunferencia de fuertes árboles jóvenes, pero terminadas en una punta cruel afilada como una aguja, y entre las columnas había 7 travesaños de acero, y en cada espacio 7 veces 7 varas de acero verticales, coronadas de láminas largas como lanzas. Pero en el centro, sobre la columna central y la más grande, se levantaba una poderosa imagen del yelmo real de Turgon, la corona del reino escondido, toda engarzada de diamantes. No veía tuve puerta ni portal en este poderoso seto de acero, pero al acercarse a través de los espacios entre las barras,
le pareció que una luz deslumbrante venía hacia él, y tuvo que escudarse los ojos y detenerse inmóvil de miedo y maravilla. Pero el Emaquil avanzó y ninguna puerta se abrió, pero golpeó una barra y el cerco resonó como un arpa de múltiples cuerdas que emitió unas claras notas armónicas que fueron repitiéndose de torre en torre. Enseguida surgieron jinetes de las torres, pero delante de los de la torre septentrional venía uno montado en un caballo blanco, y desmontó y avanzó hacia ellos. Y alto y noble como era el Emaquil, más alto y más señorial todavía era Actelión, señor de las fuentes, por ese tiempo guardián de la gran puerta. Vestía todo de plata, y sobre el yelmo resplandeciente llevaba un dardo de acero terminado en un diamante, y cuando el escudero le tomó el escudo, este brilló como cubierto de gotas de lluvia, que eran en verdad un millar de tachones de cristal. El Emaquil lo saludó y dijo: he traído aquí a Orombe Arambión, que vuelve de Valar, y aquí el extranjero que la ha conducido y que manda ver al rey. Entonces Ectelión se volvió hacia Tuve, pero este se envolvió en su capa y guardó silencio frente a él, y le pareció a Orombe que una neblina cubría a Tuve y que había crecido en estatura, de modo que el extremo de la capucha sobrepasaba a él. Yelmo del señor élfico, como si fuera la cresta gris de una ola marina que se precipita a tierra. Pero Ectelión posó su brillante mirada sobre Tuve y al cabo de un silencio habló gravemente diciendo: has llegado hasta el último portal. Entérate pues que ningún extranjero que lo atraviese volverá a salir otra vez, salvo por la puerta de la muerte. No pronuncies augurios ominosos. Si el mensajero del Señor de las Aguas pasa por esa puerta, todos los que aquí moran han de ir tras él. Señor de las Fuentes. No estorbes al mensajero del Señor de las Aguas. Entonces Borombe y todos los que estaban cerca volvieron a mirar a Tuve con asombro, maravillados de sus palabras y su voz. Y a Borombe le pareció como si oyera una gran voz, pero como de alguien que clama desde lejos. Pero Tuve tuvo la impresión de que se oía a sí mismo como si otro hablara por su boca. Por un tiempo Ectelión se mantuvo en silencio mirando a Tuve, y poco a poco un temor reverente le asomó a la cara, como si en la sombra gris de la capa de Tuve viera visiones distantes. Luego se inclinó ante él y fue hacia el cerco y puso sus manos sobre él, y las puertas se abrieron hacia adentro a ambos lados de la columna de la corona. Entonces Tuve pasó entre ellas, y llegando a un elevado prado que daba sobre el valle, contempló Gondolin en medio de la nieve blanca. Y tan maravillado quedó que durante largo rato no pudo mirar nada más, porque tenía ante él por fin la visión de su deseo, nacido de sueños de nostalgia. Así se mantuvo erguido sin pronunciar palabra. Silenciosas a ambos lados formaban las huestes del ejército de Gondolin. Todas las 7 clases de las 7 puertas estaban representadas en él, pero los capitanes jineteaban caballos blancos y grises. Entonces, mientras miraban a Tuve asombrados, a este se le cayó la capa, y apareció ante ellos vestido con la poderosa librea de Nebrast. Y muchos había allí que habían visto al mismo Turgon poner esos adornos sobre la pared, detrás del alto asiento de Vinyamar. Entonces Ectelión dijo por fin: ya no hace falta otra prueba, y aun el nombre que reivindica, como hijo de Hue, importa menos que esta clara verdad, es el mismo Ulmo quien lo envía.